Vale, pues nada, bueno, buenos días a todos. Parece que por fin ha llegado el frío, que yo creo que eso para las farmacias es una muy buena noticia, ¿verdad? Vamos a tener por fin los antigripales y comprar piezas que llaman niños. Y bueno, muchísimas gracias por asistir. La verdad es que cuando pasábamos de hacer esta con vosotros, que obviamente no es una del año, pues me hubiera gustado a mí que el gobierno hubiera estado más activo, pero la verdad es que estamos entretenidos en muchas cuestiones y no tenemos tampoco muchísimas novedades que contar. Eso es bueno y es malo porque realmente hay cosas que sí que deberían cambiar. Pero entonces simplemente yo primero que hacer un poco un panorama de todo lo que está pasando, un resumen de todo lo que hemos visto desde la última vez que estuvimos, que fue en marzo, y después nos centraremos en la parte fiscal, las novedades que hay, que repito, no son muchas, la parte laboral, que la correo acabo de decir, con la ley de autónomos, y por último contamos con la colaboración de Evolufarma, que también os presentaré. No sé si algunos la conocéis la empresa, la han estado en Pharma varios años, y bueno, ahora os contaré un poco. Entonces, primero hablando un poco del mercado en general, estamos ya casi 2 meses de la Navidad, pero realmente la ciudad ya se ha vestido de Navidad. Viniendo para acá esta mañana veía precisamente el escaparate de H&M ya puesto de Navidad. La realidad es que cada vez los comercios adelantan más la Navidad porque evidentemente pues fomenta el consumo. El pistoletazo de salida de la Navidad es el Black Friday, no sé si alguno lo está aprovechando, yo os recomiendo que lo hagáis. El Black Friday es exactamente este año, el 24 de noviembre, y bueno, pues para sectores como la moda, los juguetes, la tecnología y yo diría además la farmacia son importantes. Entonces, en los tiempos actuales está claro que la farmacia no puede permanecer estática y pensar que solo es un establecimiento donde se dispensan medicamentos. Esto está recogido expresamente en palabras del senador del Partido Popular y vicepresidente de la Comisión de Sanidad, que precisamente ha propuesto la semana pasada crear una ponencia para analizar los servicios profesionales que ofrecen a día de hoy las farmacias al Sistema Nacional de Salud. Lo que no está muy claro es que si estos servicios van a tener que ser retribuidos o no, cuestión que se pondrá evidentemente sobre la mesa. Pero al final será una cuestión autonómica donde cada comunidad autónoma tendrá que valorarlo y analizarlo. Pero bueno, si ese es el camino, eso es una buena señal para las farmacias. En segundo lugar, contaros también otro tema que también nos afecta a algunos, es que el viernes pasado se aprobó el proyecto de la nueva ley hipotecaria, una nueva ley que tras lo sonado que ha sido el tema de las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios y demás, los bancos la verdad es que están en pie de guerra. Y esta nueva ley lo que busca es reducir la litigiosidad y aligerar el colapso actual que sufren los juzgados. El texto fundamentalmente lo que hace es rebajar las comisiones que gravan las amortizaciones, los cambios de hipotecas de tipo variable a fijo y la norma en definitiva lo que busca es aumentar la transparencia, pero entrará oficialmente en vigor en el año 2018. Si ya un poco salimos de lo que es el mercado en general y nos centramos en la farmacia, podríamos decir que el sector oficialmente ha salido de la crisis, unos más, otros menos, pero en realidad habéis salido de la crisis, fundamentalmente apoyado por la venta libre. Entonces, si nos centramos concretamente en los medicamentos, que es lo que mejor sabéis hacer, el sector de los genéricos realmente no acaba de despegar, y en datos de septiembre, según IMS, pues tenemos unas caídas del volumen del 0,4 y el valor del 2,3. Sin embargo, el mercado de las marcas sí que la verdad es que está funcionando bastante mejor, ¿vale? En datos a septiembre tenemos un crecimiento del 2,2 en volumen y del 2,4 en valor. Esto en definitiva ha ocasionado un crecimiento global del mercado de la prescripción de los últimos 12 meses en un 1,13 en valor. Resalto los últimos 12 meses, es decir, desde septiembre del año 2017 a septiembre de 2016. Si únicamente cogemos los datos de 2017 de enero a septiembre, no han sido tan positivos. Y esperemos que con este último tirón de esta última parte del año mejore. Ahora realmente estamos, meteorológicamente, hace el mismo tiempo que hacía el año pasado por estas fechas. Lo único que es verdad que el invierno ha llegado bastante más tarde, y eso lo vais a notar. Por otra parte, el año 2016, bueno, pues lo que decíamos, ha sido un año en el que el sector de la farmacia empezó a coger fuerzas, empezó a afianzar y se redujo sobre todo muchísimo la incertidumbre, y ya directamente en el año 2017 podríamos decir que se ha producido la salida definitiva de la crisis de la farmacia. Las entidades están muy activas, ya lo sabéis, concediendo préstamos para aquellos que quieran adquirir una farmacia, los intereses bancarios siguen siendo bajos y se ha notado, especialmente desde la vuelta de verano, un incremento notable del interés de la compraventa de farmacias, como ya os transmitimos. Esta situación de bonanza en la farmacia obviamente no permanece ajena a la inspección. No es algo un poco que no me gusta hablar, pero sí que hay que hablarlo, ¿vale? Recientemente
Sabéis que se ha publicado el último informe de ASPIME, que es un informe que no es muy oficial, pero bueno, ahí está, y que la inspección lo tiene en sus manos, y ha hecho un poco un análisis de cómo son los datos de la farmacia en general. Y lo que está bastante claro es que los márgenes han subido. Y el margen medio declarado por la farmacia, independientemente de su facturación, está más cerca del 30 que del 26. Obviamente, cada farmacia es un mundo. Esto no significa que tengáis que asustaros y llamarnos ahora mismo y a ver qué margen estoy declarando, porque cada uno conoce la idiosincrasia de su farmacia. Lo que sí que está claro es que la inspección, este informe lo tiene, como otros muchos, y sí que hemos recibido una inspección, pero sí requerimiento de información, obviamente, solicitando a las farmacias aclaraciones sobre determinadas partidas que básicamente siempre solían ser los gastos, es decir, justifícame las amortizaciones, y ahora ya se está empezando a meter también en los ingresos, por lo tanto indirectamente se están metiendo en los márgenes las variaciones de existentes. Al final el margen, pues por eso pues sale, ¿no? Evidentemente, y hay que simplemente tenerlo con. Y por último, pues bueno, la farmacia, por lo tanto, en este periodo, o sea, lo que tiene que hacer es, reinventarse. Reinventarse además en un momento en el que está la amenaza de Amazon, por ejemplo, que también es algo que habréis oído en las noticias. El pasado 2 de noviembre nos sorprendía la prensa con una noticia como esta: Amazon sondea el mercado farmacéutico y el sector tiembla. Es algo que sabemos que se lleva gestando durante muchísimo tiempo. Hemos hablado incluso tras esta noticia, hemos hablado con algunos de vosotros que sabemos que tienen página web, y ya os podemos decir que Amazon está tanteando, ha llamado directamente a algunas farmacias para ver cómo podría vender a través de ellas, ¿no? Obviamente la opinión generalizada es que esto no conviene al sector. Algunos no lo quieren ver como una amenaza, esgrimiendo argumentos como, por ejemplo, que los farmacéuticos dan un servicio de consejo superior, pero la realidad es que Amazon tiene unas características muy propias de inmediatez y facilidad de compra para muchas personas que hacen que sea un canal de distribución muy positivo. Amazon ha dicho que desvelará a finales de noviembre si expande finalmente su oferta de venta online. De momento la posibilidad avanzada es que a principios de octubre se limitaría simplemente a Estados Unidos, donde, como sabéis, la venta de medicamentos a distancia farmacéuticos con receta está permitida, a diferencia de, por ejemplo, países como España. La decisión final que adopte Amazon obligará obviamente a adaptarse a los laboratorios, a las cadenas de distribución y, por supuesto, a las farmacias, si quieren competir en un terreno de servicios y sistemas de logística y distribución que domina la multinacional con mano de hierro. La estrategia de Amazon está siendo buscar además alianzas con socios locales como cadenas de farmacias. Las claves para parar a Amazon, evidentemente no existe una regla perfecta, pero bueno, parece ser que por una parte pasa por tecnología, profesionalidad y, por supuesto, la unión. Como dice el viejo refrán, la unión hace la fuerza. Como retos para el futuro de la farmacia, pues bueno, el reto, yo creo, más importante que tenéis es la tecnologización, reto que además nosotros como despacho compartimos con vosotros. Las organizaciones de todo tipo, más que nunca, necesitamos dedicar recursos, es decir, tiempo y dinero, a reformular la experiencia con el cliente para asimilarla a la que proporcionan las grandes tecnológicas. La revolución digital está haciendo caer muchas de las barreras tradicionales del management. Los clientes van a nuestra farmacia, los clientes que van a nuestra farmacia son los mismos clientes que consumen a través de Google, de Amazon, aunque se bajan cientos de aplicaciones móviles al día. Están cada vez más informados y buscan información sobre los productos que van a comprar antes de contactar incluso con la propia farmacia. En muchas ocasiones, la decisión de compra incluso está tomada de antemano. Y por tanto hay que vender productos, más que vender productos, habría que vender soluciones. La farmacia es algo que además se sabe usar perfectamente. Para ellos resulta esencial una correcta recolección y gestión de la información sobre los clientes, para lo cual os hablo a lo mejor en conceptos que no entendéis. Las herramientas de Big Data, Analytics, pueden ser de gran ayuda. Al final, el poder a día de hoy está en el dato. El poder es, tenéis que tener datos de vuestros clientes, en la medida que se puedan tener, analizarlos y usarlos, en definitiva, ¿vale? Y por supuesto también en una mayor especialización por parte de vuestra fuerza de ventas, es decir, vuestros empleados. Los criterios de compra están cambiando. Según un reciente estudio de Accenture, en el proceso de compra cada vez intervienen más personas, una media de 7. Esto implica que cada vez hay que convencer a más gente para comprar un determinado producto o servicio. Pues bien, después de hablaros un poco de cómo está la cosa, ya volvemos a lo mundano, ¿vale? Entonces, hoy vamos a destinar la jornada, lo que se dice, en dos partes. Una primera parte,
que, bueno, aprovecho para presentaros a Estíbaliz Sánchez, que es la última incorporación al despacho. Estíbaliz Sánchez Martín lleva más de 10 años ejerciendo en diversos despachos en materia fiscal, se incorporó al despacho a primeros de año y es, bueno, todas nuestras colaboradoras en el departamento fiscal, junto con Leticia Barceló y José María Cobo. Ella explicará las novedades fiscales, la parte de la ley de autónomos que afecta a la parte fiscal y luego retomará Eugenio Fernández con los aspectos laborales. Básicamente la ley de autónomos tiene novedades a nivel laboral, ¿vale? Y después Eugenio, una vez haya acabado con la ley de autónomos, bueno, explicará uno de los temas que yo considero que está perfectamente unido con todo este desafío que os he explicado en la encuesta de ventas. Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo hacer que vender más, cómo conseguir que mis empleados vendan más. Entonces, al final creo que es el momento a lo mejor de plantearos implantar un sistema de variables en nuestra farmacia para que vuestro equipo esté lo más incentivado posible. Obviamente, como idea teórica está bien, pero luego hay que conseguir implantarlo en la farmacia, ¿no? Entonces, por eso hoy contamos con la con la colaboración de Evolufarma. Evolufarma es una empresa que ofrece a las farmacias una solución global para la captación, gestión, fidelización de clientes y pacientes y la gestión y supervisión del negocio farmacéutico. Y por eso consideramos necesaria su presencia para explicaros de primera mano experiencias en farmacias que vienen de toda España. Se puede hacer desde una cosa pequeña, una cosa más grande, en función de lo que queráis invertir. Y la ponencia correrá a cargo de Daniel Garzón, que es el director de producto en Evolufarma, que nos hablará precisamente de la implantación de un cuadro de mandos en tu farmacia. Y ya dos temas también menores, pero también importantes. Os recuerdo simplemente que aquellos que no hayan utilizado el crédito formativo que tenéis por la Fundación los podéis usar para vuestros empleados, porque si no se pierde, ¿vale? Y en segundo lugar, se ha confirmado también que se adelanta oficialmente para este ejercicio 2017 de febrero a enero el plazo de presentación del modelo 184 de las comunidades de bienes. Es decir, ahora mismo de memoria no sé quién es comunidad de bienes, pero para todas aquellas que estén en estimación directa, en torno a 600.000 euros, sí que os vamos a pedir que nos traigáis la documentación mes a mes, si no lo estáis haciendo ya, porque esto supone que en enero hay que cerrar el trimestre y hacer ya la presentación de 184, que son los rendimientos que vais a declarar en la declaración de la renta. En cuanto al 347, ¿vale? También este año nos han dado el tregua todavía, 2017 se sigue presentando en febrero, pero ya se ha confirmado que el año 2018, es decir, lo que vosotros sabéis equivalentemente en enero del 2019, va a ser en enero. El 347 del año 2018 es en enero. Con lo cual, sabéis que el 347 para las farmacias que venden más de 600.000 euros no es ningún problema porque va por criterio de devengo, es decir, por fecha de factura, pero aquellos en simplificada que no estéis utilizando criterio de devengo y que estéis en criterio de caja, sí que es conveniente pasar cuanto antes, ¿vale? Porque los laboratorios están ya en el sistema SI, que algunos nos habéis llamado para preguntar. Básicamente el sistema SI supone que ellos tienen en el plazo de 3 días desde que emiten la factura enviársela a Hacienda, y Hacienda es prácticamente su propio contable. No es así, pero casi. Es decir, que ellos cuando llegue la época del 347 no tienen ninguna obligatoriedad de remitiros lo que os han facturado a vosotros, porque de alguna manera ya Hacienda tiene todo. De hecho, ellos ni siquiera tienen que hacer su propio 347, ¿vale? Entonces sí que va a ser importante que el año que viene, pues claro, en enero realmente hay que cerrar el año y hacer el 347. Y el 347, que parece que es una tontería, una declaración informativa, tiene muchísimas implicaciones, porque de alguna manera es lo que utiliza Hacienda para luego llamar a la gente antes de renta y después de renta, ¿vale? O sea que, bueno, como siempre, haciendo, poniendo las cosas muy fáciles y colaborando mucho con el contribuyente. Sin más dilaciones, le paso a Estíbaliz para que ya comience con la vida de todos. Buenos días a todos, muchas gracias Blanca por la presentación, y yo, como les ha comentado Blanca, les voy a hablar de las novedades fiscales que hay de cara al año 2018 y de los acontecimientos fiscales más importantes que nos afectan, que les afectan a todos ustedes y que se han producido en este año. Legislativamente hablando, ha sido un año bastante escaso debido a que el gobierno nos ha implicado en otras tareas también muy importantes, pero jurisprudencialmente hablando no ha sido así. Entonces vamos a ver a lo largo de la presentación los distintos acontecimientos sobre los impuestos que les pueden afectar a todos ustedes. De lo primero que vamos a hablar, bueno, es el plan general de la jornada, que ya les ha comentado Blanca, y lo primero que yo les voy a hablar es quizás de la última noticia, de la última novedad que se va a producir para el año que viene. Para aquellos que residimos en la Comunidad de Madrid, que es la mayoría de ustedes, nuestro gobierno ha presentado ya el proyecto de presupuestos para el año que viene.
incluye dos novedades bastante importantes que nos afectan a la hora de las deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Como pueden ver ahí, bueno, pues la primera es que varía la deducción por nacimiento o adopción de hijos. Hasta ahora, bueno, pues la deducción está fijada que por el primer hijo eran 600 euros, por el segundo 750 y a partir del tercero 900 euros. A partir del año 2018, para los hijos nacidos a partir de esta fecha, se produce una deducción que durará durante 3 años y será de 600 euros por cada año. Es decir, al final es un total de 1.800 euros, independientemente del número de hijos que tengamos ya. Y también hay variación en la deducción por alquiler de vivienda. Se amplía del 20% al 30% para los menores de 35 años que vivan en régimen de alquiler en la vivienda habitual. Además, el tope pasa de 840, que es el tope actual, a 1.000 euros. La edad se eleva hasta los 40 años en el caso de personas en situación de desempleo con cargas familiares. Como he comentado al principio, realmente fiscalmente la legislación este año no es bastante cuantiosa, no es importante, pero los tribunales sí que han tenido una actividad bastante fuerte en este campo. Uno de ellos es el impuesto de la plusvalía municipal. Este impuesto es un impuesto municipal, no vamos a dar las características fundamentales de este impuesto, que grava el incremento o plusvalía que obtenemos en el momento de la transmisión de un terreno. Hasta ahora no ha sido un impuesto que ha dado ningún quebradero de cabeza a la jurisprudencia, pero a raíz de la crisis económica que hemos sufrido, se ha dado el caso en los que en vez de haber un incremento o una plusvalía a la hora de vender un terreno, a la hora de vender un inmueble, se ha producido una pérdida. El Tribunal Constitucional ha entrado a hablar, bueno, primero fue para el caso de Guipúzcoa y luego de Álava y por fin en el mes de mayo para la Ley de Haciendas Locales, el territorio común, es decir, la que nos afecta a nosotros, dice que estos artículos son inconstitucionales en los casos en los que no se haya producido una plusvalía o ganancia patrimonial, sino que hayamos tenido una pérdida. Esta inconstitucionalidad está basada en el artículo 31 de la Constitución española, que dice que estamos obligados al mantenimiento, al sostenimiento de nuestro país de acuerdo con nuestra capacidad económica. En este momento, si no hay incremento, si no hay plusvalía, pues no hay una capacidad económica que poder gravar. Y aún así se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que han vendido un local, por ejemplo, o un piso, obteniendo una pérdida. En estos casos, estas personas, aunque hayan liquidado este impuesto, que tienen obligación de hacerlo, pueden reclamar esta devolución. ¿Quién puede reclamar la devolución? Bueno, pues aquellas personas, como venimos diciendo, que lo han vendido con pérdida. Tanto si es por una transmisión y a compra-venta, o ha sido en el caso de esa transmisión, se ha realizado en el caso de una herencia, una donación o una adjudicación por ejecución de hipoteca, una adjudicación bancaria por medio de una subasta judicial. Este impuesto, aunque se haya producido una pérdida, hay obligación de autoliquidarlo. Entonces, en el caso que lo hayamos autoliquidado y el ayuntamiento nos haya cobrado esta cantidad, tenemos 4 años, que es el plazo de prescripción general, para poder reclamar y que nos devuelvan esta cantidad de dinero con los intereses, por supuesto, si hubiera lugar. ¿Cómo se puede reclamar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reclamar directamente al ayuntamiento, con escrito de rectificación y un advertimiento solicitando la devolución de ingresos indebidos. Hay que hacer constar, por supuesto, el importe satisfecho y en el caso de que hubiera pasado un periodo de tiempo, además nos tendrían que devengar los intereses de demora. Si el ayuntamiento no nos hace caso, es decir, no nos contesta o nos contesta de una manera negativa, que viene a ser lo más habitual, tendremos que poner un recurso de reposición. Hay ayuntamientos como el de Madrid, que debido a su envergadura y su tamaño, tienen su propio tribunal económico administrativo. Es ante ese tribunal ante el que tenemos que poner este recurso. Si en esta vía, que sigue siendo vía administrativa, no nos hicieran tampoco caso, tuviéramos una respuesta negativa o no tuviéramos respuesta, se operara el silencio negativo de la administración, pasaríamos ya a la vía judicial, que es realmente donde tenemos más posibilidades de ganar, con una reclamación contenciosa administrativa. Es cierto que hasta esta vía no es necesaria la presencia de un abogado y un procurador junto a nosotros, pero sí que es verdad que nosotros recomendamos que desde el principio vayan asesorados los contribuyentes, porque ya les digo que lo normal es llegar a la vía del recurso contencioso administrativo. Ojalá que no fuera así. ¿Qué documentos tendríamos que presentar para reclamar nuestros derechos, para reclamar esta devolución de ingresos indebidos? Bueno, lo primero hay que acreditar la pérdida económica. La pérdida económica se puede acreditar perfectamente con la escritura de compra o de adjudicación de herencia, en el caso que sea de vía de herencia o de donación, y la escritura de venta. Hay algunos tribunales, y si al final vamos a llegar a la vía final, que es el recurso contencioso administrativo, que sí están pidiendo, además de esta prueba, además de las escrituras de compra-venta que nosotros tenemos, los informes técnicos de un perito o un tasador o cualquier prueba que pueda avalar esta pérdida de dinero. Entonces, es conveniente desde el principio pensar en plantearnos la posibilidad de que un técnico o una sociedad de tasación, etcétera, nos haga un informe
sobre la pérdida de crecimientos el valor del terreno de una manera objetiva. Además, por supuesto, tendremos que presentar el documento que acredita el pago de este impuesto, porque, como digo, es de autoliquidación obligatoria. El Tribunal Constitucional ya hemos visto que en el mes de mayo declaró inconstitucionales estos artículos, es decir, ahora mismo la Ley de Haciendas Locales, varios artículos de esta ley, los que hablan del impuesto de la plusvalía municipal, del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ahora mismo están vacíos de contenidos en algunos de sus puntos. Con lo cual el Gobierno tiene sobre la mesa un proyecto que ya ha presentado, ahora mismo está en fase de audiencia pública, en el que nos va a decir las pautas de cómo va a legislar a partir de ahora este impuesto sin caer en el hecho de la inconstitucionalidad por perder la capacidad económica del contribuyente. La novedad fundamental es que si he perdido dinero no se devenga este impuesto y no tengo obligación, por supuesto, de pagarlo. Pero sí que se inicia un nuevo periodo impositivo. Es decir, si yo volviera a vender este inmueble, el periodo que contamos para ver si ha habido un incremento de valor del terreno, una plusvalía, sería a partir de esta venta. No tendríamos que retrotraernos a la venta anterior, aunque no hubiera habido ganancia en este momento. La prueba, por supuesto, de que hay pérdida no es de Hacienda, no es de la Administración, no es del Ayuntamiento, sino que es del contribuyente. El primer año, ahora mismo, la cuota a liquidar es 0. Pero a partir de la reforma de este proyecto, si entra en vigor tal y como está ahora, el primer año también devenga plusvalía y también habría que liquidar este impuesto y tendría un valor muy pequeño, por supuesto, porque ha habido muy poco tiempo para generar una ganancia, pero habría que liquidarlo. Y la base imponible se calculará igual con un porcentaje de acuerdo al número de años que hemos tenido en nuestro poder este inmueble. Esto con lo que respecta pues a la sentencia de las plusvalías municipales, que ha creído bastante cola, como hemos dicho, y ha venido bastante en prensa. Otro punto que sigue viniendo todos los días en el periódico es el problema de las cláusulas suelo, los gastos bancarios y los gastos de transacción a la hora de firmar una hipoteca normalmente con nuestro banco, con nuestra entidad financiera. Esto, pues lleva, como decimos, coleando muchísimo tiempo, pero es verdad que en diciembre de 2016, en diciembre del año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio todavía un paso más adelante en beneficio del consumidor final y dijo que los intereses que los bancos, las entidades financieras han cobrado además, teniendo en cuenta las cláusulas suelo que están declaradas nulas porque son abusivas, no nos tienen que devolver el dinero desde el momento en que se declara nula esta cláusula, sino que tiene efectos retroactivos. Es decir, no ha existido nunca. Y el banco nos tiene que devolver el dinero que nos ha cobrado indebidamente desde el principio de la hipoteca que nosotros tenemos firmado con ellos. Además del dinero en sí, por supuesto, tiene que devolver también los intereses que se hayan podido generar y en algunos casos incluso intereses indemnizatorios. El Gobierno, a raíz de esta sentencia y viendo pues la cantidad de movimiento que había, la cantidad de reclamaciones que se estaban produciendo, firma el Real Decreto Ley 1/2017, el 20 de enero del año pasado, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo, dando las pautas fundamentales de, primero, cómo reclamar esta devolución de estos intereses indebidamente cobrados y, en segundo lugar, que una vez que hemos cobrado estos intereses, si así lo hemos hecho, cómo tributan a la hora de nuestra declaración de la renta. Bueno, los consumidores, porque el caso de las cláusulas suelo tienen que tener en cuenta, como luego veremos, que realmente los beneficiarios son los consumidores finales, es decir, aquellos consumidores profesionales que han adquirido un bien con una hipoteca o con cláusula suelo no están afectados en principio por este tipo de sentencias. Luego al final veremos cómo va este asunto. Lo primero que tienen que hacer estos consumidores es ponerse en contacto con la entidad financiera con la que firmaron la hipoteca, con el banco normalmente con el que firmaron la hipoteca, y reclamar estas cantidades cobradas indebidamente. Cada banco en su servicio de atención al cliente tiene diferentes sistemas, por internet, en entrevista personal, con unos agentes que tienen oficinas especiales para este caso. Cada entidad financiera funciona, como les digo, de una manera. La entidad financiera en este momento puede hacer dos cosas. La primera que puede hacer es, fenomenal, yo les devuelvo a ustedes el dinero, les devuelvo incluso los intereses y hasta intereses indemnizatorios si quieren. De suerte. La segunda opción que puede hacer, que es lo que normalmente hace, es negociar. Negociar con el contribuyente, con el consumidor e intentar llegar a un acuerdo con ellos, pues o firmar otra hipoteca nueva o devolver esta cantidad pero que la volvamos a invertir en el banco, devolver menos dinero del que nos correspondería. Y la tercera opción que tiene es no entrar en el asunto y decidir que el día de mañana, si este consumidor así lo quiere, se decida en los tribunales. El plazo máximo para que la entidad financiera llegue o el banco llegue a un acuerdo con nosotros es de 3 meses. Y luego, si no estamos de acuerdo con esta solución, pues siempre nos quedaría la vía judicial, al que podemos también acudir directamente. Es decir, que toda esta fase no es obligatoria para el consumidor, aunque sí es recomendable porque en principio debería ser más rápida que la justicia. Los juzgados que se han creado especiales para las cláusulas suelo están más que saturados.
Este Real Decreto, como les digo, además de explicarnos cómo tenemos que operar si queremos reclamar las cláusulas suelo, también nos dice qué efectos fiscales tienen la recuperación de este dinero por parte del contribuyente. Bueno, pues las cantidades percibidas por este motivo, los intereses de demora que nos pudiera pagar el banco y los intereses indemnizatorios, si así puede, también nos lo pagara, no tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, no se integran en la base imponible, ni en la general ni en la del ahorro. No son ni rendimientos del trabajo ni rendimientos de capital inmobiliario, es decir, no debe figurar en nuestra declaración de la renta. Solo hay una excepción, que son las costas judiciales. Si llegáramos al juzgado y el juzgado condenara al banco a pagar las costas judiciales por este procedimiento, que es lo normal, estas costas judiciales sí son ganancia patrimonial y sí forman parte de, sí que hay que declararlas en el impuesto sobre la renta. Ha pasado, en algunos casos, no son muchos, que estas cantidades fueron cobradas, por ejemplo, en el año 2015, ya se declararon en la renta de 2016. ¿Qué ocurre en este caso? Como el gobierno ha declarado que no se incluyen en la base imponible del contribuyente, esto tiene efectos retroactivos y el contribuyente debería regularizar esta situación con Hacienda y solicitar normalmente la devolución de ingresos indebidos por este caso. Y luego hay otro momento especial, que es que estas cantidades pueden haber formado parte de la base de la deducción de adquisición de vivienda habitual. Ya saben que las viviendas adquiridas desde 2012 siguen siendo el dinero que invertimos en la adquisición de estas viviendas es deducible tanto el principal como los intereses, con lo cual normalmente si hemos pagado intereses en nuestro crédito hipotecario y los hemos incluido en la deducción de la vivienda habitual, deberemos regularizar esta situación con Hacienda. Es decir que estos intereses al final realmente no los hemos pagado y regularizar esta deducción, a salvo de que hayamos incluido esta devolución que nos hace el banco y hayamos amortizado principal con este dinero. En ese momento ya no deberíamos regularizar nada. Este dinero, por supuesto, no lo podríamos volver a incluir en la deducción de vivienda habitual, pero como ya lo hemos hecho, pues se quedaría la situación así. Hay otro caso, que es el caso de que hayamos deducido estos intereses, por ejemplo, en viviendas que tenemos alquiladas. Como todos ustedes saben, cuando uno alquila una vivienda, los gastos de la hipoteca que tiene para adquirir esta vivienda, los intereses, sí son deducibles en el rendimiento de capital inmobiliario. En este caso, si nos los hemos deducido por este motivo, los ejercicios no prescritos, evidentemente pues pueden ser regularizados. Hacienda no nos puede poner una sanción, no nos puede imponer un recargo porque ha sido por un cambio normativo y por una devolución del juzgado debido a que se ha cobrado indebidamente unos intereses más por parte del banco. Como decía al principio, todo esto es para el consumidor final, es decir, para aquella persona que adquiere un local o una vivienda para su uso personal, pero no afectado a una actividad profesional, como puede ser el caso de la adquisición de un local para una farmacia. Hasta ahora, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como los tribunales, el Tribunal Supremo aquí en España, no ha dicho al 100%, vamos a decir así, que esas personas, que esos consumidores profesionales tengan derecho a esta devolución. Pero sí que es verdad que ya empieza a haber tribunales más pequeños, como la provincia de Salamanca, o tribunales menores, incluso algún voto particular de algún magistrado del Tribunal Supremo, diciendo que efectivamente también el profesional, si no ha sido asesorado convenientemente, si no le han explicado bien este tipo de cláusula, se puede considerar abusiva. Con lo cual, yo creo que se está allanando el camino para que también el profesional, en el caso de haber adquirido un local o una vivienda para aplicarla a su actividad, si realmente demuestra que no fue debidamente informado o no fue debidamente aclarada la situación, no pudo negociar esta cláusula con el banco, sino que le fue impuesta, bueno, pues de alguna manera sí que es verdad que los tribunales están empezando a dar la razón. Aunque lo ideal, yo creo que si hay un periodo de tiempo, pues que tenemos un plazo todavía amplio, pues lo ideal es esperar a que haya una sentencia del Tribunal Supremo que realmente afirme la nulidad por abusiva de este tipo de cláusulas también para los profesionales. Hay otros gastos que también están dando muchísimo juego en el tema de los juzgados, que es el resto de gastos para cuando concertamos un préstamo. La mayoría de nosotros, cuando hayamos firmado una hipoteca, bueno, pues el banco nos pone unas cláusulas en las que nos dice, tampoco el banco nos indica, que realmente todos los gastos que conlleva esta concertación de este préstamo, este contrato, van por cuenta del cliente del banco, es decir, normalmente del consumidor. ¿Qué tipo de gastos son estos? Bueno, las facturas de la notaría y del registro de la propiedad, el impuesto de actos jurídicos documentados, incluso ya hay sentencias, por ejemplo una del juzgado de primera instancia número 3 de la ciudad de Santander, que dice que los gastos de tasación tampoco tienen por qué ser pagados íntegramente por el consumidor. ¿Y por qué? Porque primero es una cláusula nula por abusiva, porque realmente el banco la impone y cuando uno firma una hipoteca, pues al final como necesita el dinero, acepta lo que le dice el banco en la mayoría
Y en segundo lugar, porque además este tipo de gastos no solo beneficia al consumidor, o sea, los gastos hipotecarios también benefician al banco. La hipoteca también es un negocio para el banco, no solo para el cliente que firma la hipoteca. Ellos también ganan un dinero, evidentemente, con este tipo de negocios. Y hasta aquí iría un poco el tema de las sentencias que hablan durante este año de qué pasa con este tipo de gastos como nos consta. Otro punto que queríamos tratar con ustedes hoy, que es muy típico del final de año, de la mayoría de las dudas que ustedes nos plantean al final de año, es cómo puedo pagar menos impuestos cuando llegue mi declaración de la renta. Y como habrán visto ustedes en Infinidad de Voces durante esta época, la vía más fácil, puesto que ya no hay deducción, por así decirlo, de vivienda habitual, ya no existe eso en la mayoría de los contribuyentes, es el plan de pensiones. Invertir en un plan de pensiones, abrir un plan de pensiones. Esto lo dirán hasta la sociedad. Si van ustedes al banco, bueno, pues su gestor bancario se lo va a recomendar. Si ven ustedes los periódicos, la televisión, viene muchísimo esto en esta altura hasta el 31 de diciembre. ¿Qué es un plan de pensiones? Bueno, pues un plan de pensiones es una hucha, es un instrumento de ahorro que hay que tener claro que es complementario con la prestación que el día de mañana, esperemos, cobremos todos de la seguridad social. Es decir, no sustituye a la pensión de jubilación, además de la que estamos obligados a cotizar todos los trabajadores. Lo gestiona la entidad gestora, que es normalmente con quien nosotros firmamos el plan de pensiones, y esta custodia o depósito de este dinero, de esta inversión que nosotros hacemos, está en una entidad depositaria. Es decir, son tres los sujetos que intervienen en el plan de pensiones. Como digo, es una inversión, es decir, es una hucha. Con un plan de pensiones hay que tener cuidado porque se puede llegar a perder dinero. Quiero decir, el banco, la entidad gestora, mueve nuestro dinero como hace con un fondo de inversión normal y tiene unos gastos que no pueden superar el 1,75%, y si el plan de pensiones no genera más dinero que es 1,75, puede ser que en algún año haya pérdida. Lo advierto porque es verdad que mucha gente dice, pues yo he metido tanto dinero y al final a la larga cuando me he jubilado no tengo tanto como yo había metido en la hucha. Luego veremos que hay diferentes planes de pensiones que corren más o menos riesgo. ¿Cuándo se cobra un plan de pensiones? Bueno, pues un plan de pensiones se cobra en principio en estos 4 momentos. Lógicamente, cuando cobramos la pensión de jubilación, a la que esperamos llegar todos, pero es verdad que hay situaciones en las que antes deberíamos cobrar esta pensión, como es el caso de la incapacidad, cuando ya no podemos volver a trabajar, hablamos de una incapacidad total, absoluta o la gran invalidez, una dependencia o el caso del fallecimiento, que por supuesto se cobran los beneficiarios. Esto es lo que les comentaba un poco sobre el tema de qué tipos de planes de pensiones hay y el riesgo que corremos. Como pueden ver, bueno, pues aquí hay una escala, la renta variable, que es el que más riesgo corre, y luego está el fondo garantizado, que ya se ofrece muy poquitas veces, que es en el que no hay ningún riesgo, es más, la entidad gestora nos garantiza que vamos a cobrar un tanto por ciento muy pequeño sobre el dinero que nosotros hemos invertido. Cuanto más jóvenes abramos el plan de pensiones, más posibilidades tenemos de hacer un plan de pensiones de renta variable, corriendo riesgos que si ganamos dinero es más, y que como somos jóvenes, en principio todavía tenemos posibilidad de recuperar ese dinero. Cuanto mayor abrimos el plan de pensiones, más cerca de nuestra edad de jubilación, pues es mucho mejor tener una renta fija, una renta garantizada, que sepamos que nos cubre esa contingencia y no perdamos dinero. Ahora vamos a ver que hay unos límites para las aportaciones de los planes de pensiones. Hay dos límites, uno financiero y otro fiscal. Uno, cuánto dinero puedo meter en un plan de pensiones, y el otro es cuánto me puedo deducir en mi declaración de la renta. Bueno, la aportación máxima que puede meter un sujeto pasivo en los planes de pensiones durante un año es 8.000 euros. Y es por sujeto pasivo, no por plan de pensiones. Es decir, yo puedo tener 7 planes de pensiones, ojalá, pero solo puedo invertir 8.000 euros en ellos. Si tengo un plan de pensiones, por ejemplo, porque trabajo en una empresa que tiene este sistema de los planes de pensiones de empleo, se llaman, y la empresa cotiza por mí en un plan de pensiones como retribución en especie, bueno, pues esa cantidad, si a lo mejor la empresa ya me dé 5.000 euros, yo solo puedo aportar 3.000 euros en un plan personal que tenga. Estos límites además se aplican también, bueno, pues para tengo mutualidades para cobrar pensiones, tengo planes de dependencia, etcétera. ¿Qué pasa si invierto de más? Si solo tengo un plan de pensiones, lo normal es que cuando yo vaya a invertir me diga el banco, no, ya has superado los 8.000 euros, ya no puedes hacer más, fenomenal. Pero claro, los bancos tampoco saben lo que yo además de su cartera puedo tener en otros sitios. Y a lo mejor yo no soy consciente de lo que ha invertido en mi empresa, por mí, en el plan de pensiones que tiene general. En estos casos podemos solicitar la devolución. Y el plazo para solicitar la devolución, como pone ahí, es el 30 de junio. ¿Por qué el 30 de junio? Porque a raíz de esta fecha ya habremos recibido la información general del año anterior nuestro para hacer la declaración de la renta y habremos visto si efectivamente, sumando los diferentes planes de pensiones que podamos tener, superamos los 8.000 euros. Si superamos los 8.000 euros, como digo, podemos solicitar la devolución a las entidades donde hayamos invertido dinero.
¿Qué ocurre si no solicitamos? Bueno, pues que podemos vernos en una multa que puede llegar al 50% de las cantidades aportadas de más. Con lo cual hay que estar bastante atentos. A raíz de la reforma que tuvieron los planes de pensiones en el año 2015, además de los supuestos que hemos visto antes, la jubilación, fallecimiento, incapacidad, etc., hay unas posibilidades de cobrar también este plan de pensiones. Uno de ellos es una enfermedad grave. Las personas que tienen una enfermedad y necesitan de una cantidad importante de dinero que a lo mejor tienen invertido, que no pueden rescatar en ese momento para cubrir esa contingencia que tiene su familia. Sería uno de los casos. Otro caso es un desempleo de la maduración, se nos ha acabado la prestación contributiva que nos paga el SEPE y entonces, bueno, pues seguimos necesitando dinero para poder subsistir y a lo mejor tenemos una hucha bastante importante en nuestro plan de pensiones. Y luego hay una novedad importante que son la liquidez de las aportaciones que llevan ya 10 años en el plan de pensiones. Esto va a ser efectivo, como si dijéramos, va a ser práctico a partir del año 2025, porque esta ley entró en vigor en 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he invertido un dinero en 2015 y quiero recuperarlo en mi plan de pensiones y ya han pasado 10 años desde que lo invertí, es decir, ya estamos en el año 2025, bueno, pues puedo solicitar a la entidad gestora del plan de pensiones, sin tener que justificar el motivo para hacerlo, que me dé esas cantidades que yo he invertido en ese plan de pensiones. En 2026 podré pedirlas en 2016 y así sucesivamente. ¿Cuál es el tratamiento fiscal de las prestaciones del plan de pensiones? ¿Qué pasa cuando ya por fin ocurre la contingencia y quiero cobrar el plan de pensiones que tengo en el banco? Bueno, hay que tener claro que los planes de pensiones, lo que cobramos de los planes de pensiones son rendimientos del trabajo y como tal tributan en nuestra declaración de la renta, es decir, van a la base imponible general. Lo que pasa es que el plan de pensiones se puede cobrar de dos maneras. Podemos cobrarlo todo en forma de capital, no yo, por ejemplo, me jubilo, decido quiero cobrar el plan de pensiones, quiero sacar esa hucha que tengo allí entera, fenomenal. Pero también puede ser que yo lo quiera como complemento de la pensión, como veíamos antes, y quiera cobrar todos los meses, o por lo menos una vez al año, no tiene que ser todos los meses, una cantidad de dinero que me dé la entidad gestora a cuenta de esa hucha que tengo en el banco como plan de pensiones. Bueno, en todos los casos, como digo, es rendimiento del trabajo. A partir del año 2006, del 31 de diciembre de 2006, con vigencia el 1 de enero de 2007, se eliminó una bonificación que había en la ley de renta que decía que los planes de pensiones que se cobraban en forma de capital, es decir, todo el montante en un solo plazo, tenían una reducción del 40% sobre esa cantidad cobrada. Ya no es así, es decir, todas aquellas personas que hayan abierto un plan de pensiones a partir del 1 de 2007, esto no les afecta. Las personas que tenían un plan de pensiones más antiguo les afecta hasta las cantidades aportadas consolidadas a 31 de diciembre de 2006. Es decir, por esas cantidades se puede aplicar todavía, si lo cobro en forma de capital, la reducción del 40% que ven ustedes aquí. A partir de las cantidades aportadas a 1 de enero de 2007 en adelante, esta reducción ya no se puede aplicar. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues como les digo, depende de las circunstancias de cada uno. Como saben ustedes, el sistema fiscal español es un sistema progresivo. Cuanto más dinero gano, más pago, no solo en cantidad, sino también en porcentaje. Con lo cual hay que jugar un poco con el resto de los rendimientos que forman parte de los rendimientos de trabajo de ese año y ver si nos conviene. Porque no hay que cobrarlo en el momento exacto de la contingencia. Hacienda da un plazo. Ahora mismo el plazo ya es del ejercicio económico en el que se produce la contingencia y 2 años más, y para contingencias que se han producido en los años anteriores, como pueden ver aquí, pues hay un plazo. Para contingencias hasta el 31 de diciembre de 2010 lo podemos solicitar el plan de pensiones hasta el 31 de diciembre de 2018. Entre 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014, el año de acaecimiento de la contingencia y 8 ejercicios siguientes. Y como he comentado al principio, para las contingencias producidas a partir del 1 de enero de 2015, que es cuando entró en vigor esta ley, es el ejercicio de acaecimiento, es decir, sería, por ejemplo, los que nos han jubilado en 2017 este ejercicio, y tendríamos también el 18 y el 19 para poder hacerlo. Hay un caso excepcional que les quiero comentar a ustedes, que es el caso del fallecimiento del partícipe. La persona que es titular de este plan de pensiones fallece antes de que se produzca la contingencia de su jubilación, antes de poder cobrar. ¿Qué pasa con este dinero? Bueno, pues este dinero se cobra por el beneficiario. Este dinero no va a la herencia, no es como el seguro de vida, es decir, no tributa en sucesiones y donaciones, sino que va a tributar en el impuesto sobre la renta del beneficiario. Cuando nosotros firmamos un plan de pensiones, decidimos con la entidad gestora quién va a ser el beneficiario o beneficiarios
de este plan en el supuesto de que yo fallezca. Este beneficiario, por supuesto, podrá cambiar a lo largo de toda la vida del plan. Si yo lo firmo de soltero, puedo poner a mis padres, si me caso a mi cónyuge, si tengo hijos, luego a mis hijos, o volver a cambiarlo tantas veces como yo quiera. Pero como les digo, este rendimiento tributa en el rendimiento de trabajo también del beneficiario, que lo puede cobrar igual que el titular, en forma de capital o en forma de renta, que tiene también la exención del 40%, de la reducción del 40% si son cantidades aportadas antes del 31 de enero de 2006. Y por supuesto, como les digo, puedes elegir la modalidad de rescate deseada. Y además, que no les he comentado antes cuando les he hablado de esto, no hay que elegir una, es decir, no tiene que ser o capital o renta. Yo puedo cobrar a lo mejor una parte en capital al principio y luego decidir que otra parte la quiero cobrar en renta. Y ya por último, bueno, enganchando con la ponencia, que luego se hará Eugenio sobre la ley de autónomos, yo les voy a comentar los matices sobre la reforma urgente de la ley de autónomos que afectan al ámbito fiscal. Es muy poquito, la verdad es que son solo 2 puntos, parecía que prometía ser mucho más, pero al final solo se ha quedado en 2 cosas en lo que se refiere al ámbito fiscal. Son 2 deducciones que afectan al trabajador autónomo, que está en estimación directa, sea normal o simplificada, que es el caso de la mayoría de todos los sueldos. Son los suministros de la vivienda del autónomo y los gastos de manutención. Los suministros de la vivienda del autónomo afecta a todos aquellos autónomos que se han dado de alta su actividad en su domicilio, en su casa. Que siempre quedaba ahí la duda de cómo la luz que se paga en esa casa, el agua y tal, qué parte considerábamos afecta a nuestra actividad y nos podíamos deducir en nuestro cálculo del rendimiento de actividad económica. Bueno, pues Hacienda viene a aclarar cómo funciona esto y qué gastos son. Los gastos son el agua, la electricidad, el gas, el teléfono, el internet. Y el porcentaje que podemos deducirnos es el 30% de lo que nosotros pagamos, pero solo no de la totalidad del 100% de la luz que yo pago en la casa, sino del 30% de la parte que yo tengo afectada a mi actividad. Por ejemplo, yo tengo vivo en una casa de 100 metros cuadrados y tengo dados de alta 25 metros cuadrados como despacho profesional. Bueno, pues desde el 25% de ese cuarto que tengo afectado a mi actividad, y ahí me puedo deducir el 30% de los gastos de suministros que tengo, del agua, la luz, etc. Y luego, la segunda parte que vemos ahí son los gastos de manutención. Son gastos que incurridos, por supuesto, en el desarrollo de la actividad económica. Si yo me voy a comer un domingo con mis hijos, pues evidentemente no es un gasto de mi actividad profesional. Tiene que darse en establecimientos de restauración y hostelería. No vale la comida que yo me llevo a mi trabajo comprada en casa. Hay que pagarlo con tarjeta, es decir, con medios electrónicos. Eso además ya les indico que va a ir a más. Hay que tener muchísimo cuidado con todos los gastos que estamos pagando en efectivo, porque Hacienda los va a controlar mucho, tienen un límite, cada vez va a bajar más el límite. Con lo cual, como ven, se está fomentando mucho el gasto del pago con tarjeta. Y luego, hay una tendencia, aunque todavía no hay ninguna consulta, habrá que estar vigentes de lo que dice Tributos y la agencia tributaria, sobre el hecho de si tiene que ser fuera o no del domicilio de la actividad. En principio tiene que ser un gasto, como digo, de manutención, afecto al desarrollo de nuestra actividad profesional. Al aclararse los datos de los límites económicos que tienen ahí y poner el detalle de lo de la pernocta, podemos entender que se trata efectivamente de un desplazamiento que nosotros hacemos con o sin pernocta y en el que incurrimos en un gasto de manutención de nuestra comida o cena, como digo, debido a nuestro desarrollo de la actividad profesional. Los límites, bueno, pues están ahí, son los mismos que de los de las dietas de los trabajadores, son 26,67 sin pernocta en España, 48,08 sin pernocta en el extranjero, el caso de un viaje al extranjero, 53,34 el caso de un viaje en España en el que tenemos que desplazar y dormir fuera, y 91,35 cuando dormimos en el extranjero. Bueno, y yo con esto he acabado lo que es la explicación de las novedades o los puntos fiscales que queríamos tocar con todos ustedes, y bueno, pues ahora Eugenio Fernández va a continuar con la jornada explicando las novedades laborales. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a ver un poquito las novedades de la reforma del trabajador autónomo. Vamos a ver, aquí hay muchas cosas, hay muchas cosas técnicas, pero bueno, sí que hay algunas novedades importantes que vamos a incidir un poquito más y que nos pueden afectar a todos. Bueno, pues sigue un orden. En primer lugar, se ha modificado la llamada tarifa plana. La tarifa plana es para las altas nuevas, se refiere a las altas de los titulares, las altas nuevas de la llamada tarifa plana de los
50 euros, antes eran 6 meses y ahora se ha puesto un año. Luego lo que continúa es la siguiente bonificación, más 6 meses más la bonificación del 50% de la cuota mínima y otros 2 tramos de 3 meses al 30% de la cuota mínima, y luego si es menor de 30 años, mujer menor de 35, otra bonificación del 30% durante 12 meses adicionales. Bueno, también esto no se ha modificado, pero bueno, se ha modificado también en parte, no lo hemos puesto aquí, que alternativamente si el trabajador autónomo decide no va a cogerse una base mínima, sino una base superior, este primer tramo de 12 meses de bonificación consiste en un 80% de bonificación de la cuota por contingencias comunes. Luego continúa ya los siguientes tramos de 6 meses de bonificación y 50% de la cuota mínima. Esto no es aplicable a las altas de los familiares. Las altas de los familiares pueden tener su propia bonificación si no han estado en alta en los 5 años anteriores, y bueno, en el caso de los cónyuges tienen que acreditar 5 años de convivencia. Perdón, en el caso de las parejas de hecho tienen que acreditar 5 años de convivencia. En el caso de los familiares, hay una bonificación del 50% de contingencias comunes durante 18 meses y 25% durante 6 meses más. Pero bueno, lo importante aquí es que se ha ampliado la tarifa plana, que antes era por 6 meses, se ha ampliado a 12 meses, que realmente es una cosa importante. Bueno, luego aquí han sacado una nueva tarifa plana, que es un poco extraña. Mujeres que causen alta 2 años después de su baja por maternidad o adopción tendrán 50 euros durante 12 meses de tarifa plana. Bueno, no tiene más comentarios. Esto sí es importante. Cuota por 10 trabajados, posibilidad de causar alta y baja en el beta hasta 3 veces al año. Bueno, en el beta tradicionalmente, bueno, hasta ahora se cotiza por meses completos. Entonces aquí han dado lugar a que se pueda cotizar exactamente por días en alta. Lo que sí que hay que advertir que para podernos acoger a esta característica de cotizar por días en alta, tenemos que tramitar las altas y las bajas en plazo. Es decir, nosotros causamos alta en autónomo y bueno, pues ya tramitaré el alta, pues luego me la van a poner desde el día 1. Lo podemos seguir haciendo, pero si tramitamos el alta fuera de plazo, nos van a cobrar el mes completo. Igual que si tramitamos la baja fuera de plazo, dentro del mes nos van a hacer cotizar el mes completo. Esto es importante. Saben que las altas, la tramitación de la alta tiene que ser previas al inicio de la actividad, previas, y las bajas en los 3 días siguientes. Entonces, eso de que podemos cambiar, podemos causar varias altas, pero tengan en cuenta que la casa no cumple el plazo. Bueno, pues sí, han decidido que se pueda cambiar de base de producción hasta 4 veces al año, coinciden con los trimestres. Nos dice la norma que para poder acogernos a un cambio de bases, lo tenemos que hacer justamente el día anterior al trimestre, es decir, hasta el 31 de diciembre para enero, hasta el marzo, pues hasta el 31 de marzo para abril, mayo, junio, y así. Por trimestres podemos cambiar hasta 4 veces al año. Esto lo han hecho, bueno, pues para que se adapte un poquito a ciertas actividades que a lo mejor tienen distintos ingresos cíclicos, distintos ingresos a lo largo del año, que puedan adaptarse las cotizaciones con los ingresos, que es al final a lo que se quiere tender, a que la cotización de autónomos tenga algo que ver con los ingresos reales del trabajador autónomo. El recargo de cuotas por impago se reduce al 10% en el primer mes, pero esto también es aplicable a toda la seguridad social, tanto a las cuotas del trabajador autónomo como a los del régimen general. ¿Y por qué ocurre eso? Porque bueno, pues ya la seguridad social, con los sistemas
bueno, de hecho los autónomos van girando un recibo, o sea, no es que ellos tienen toda la información, pero es que en el régimen general también tienen la información. El sistema red nos obliga a dar la información de las nóminas de los trabajadores, ellos tienen la información, ellos lo pasan el recibo, con lo cual ya es este 10%, han considerado que como ya tienen la información, lo tienen agarrado al contribuyente y bueno, pues si no paga, pues bueno, en el primer mes lo han trabajado 10%. Antes de la decisión era el 20%. Esto, bueno, entrará en vigor el pago de las cuotas entrará en vigor el 1 de junio del 2018, igual que hemos puesto también algunas otras normas entraban en vigor el 1 de junio del 2018. Continuación en caso de proactividad. Bueno, pues en caso de proactividad significa cuando se cotizan a dos regímenes distintos de la seguridad social. Es decir, si aquí sigue la proactividad que no es tu empleo. Tu empleo es un trabajador que trabaja en el mismo sistema en un régimen general, trabaja un sitio por la mañana o por la tarde. Dentro del régimen general se llama empleo. Proactividad es porque trabaja a dos regímenes distintos. Entonces, en el caso de dos regímenes distintos, la tesorería devolverá de oficio, hasta ahora también lo devuelve, pero habría que pedirlo, el exceso de la mitad de las cotizaciones, la mitad, no todas las cotizaciones, la mitad de las cotizaciones ingresadas antes del 1 de mayo correspondiente al ejercicio anterior. Se refiere a la cotización de contingencias comunes y siempre cuando sumando la base de cotización se supera la base máxima de cotización. Esta devolución es incompatible con que en el caso de proactividad un trabajador autónomo tiene la posibilidad de cotizar el 50% durante los primeros 50% de la base de cotización durante los primeros 18 meses o el 75% de los siguientes 18 meses. Es decir, en el caso de proactividad, al trabajador autónomo le dan opción a que pueda tener una reducción de cotización. Si nosotros elegimos reducir la cotización durante un tiempo, que eso ya estaba de antes, este beneficio de proactividad no se puede, no opera. Pasamos al siguiente tema. Bueno, bonificación por cuidado de hijos menores de 12 años, familiar discapacitado, por 100% de cotización durante 12 meses máximo. Bueno, aquí la característica de esto es que el autónomo no debe tener trabajadores contratados en los últimos 12 meses. Es decir, pero también es una medida que no implica el cese de actividad. Es como una ayuda por esta contingencia, pero que sí que tiene como característica que no se puede tener trabajadores contratados en los últimos 12 meses. Entonces nos obligamos a contratar a un trabajador si lo tenemos mínimo 3 meses, si lo tenemos 3 meses, cobraremos 3 meses. Si lo tenemos menos de 3 meses, tenemos que devolverlo todo. Y si lo tenemos un año, pues cobraremos un año. Si lo contratamos a tiempo parcial, el 50%. Realmente es una modificación un poquito extraña, el éxito que va a tener. Bonificación 100% de cuotas por descanso maternal y paternidad y otros. Bueno, aquí la novedad radica, no sé si a ustedes casi no les va a afectar mucho. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría tienen todos trabajadores por cuenta ajena. Entonces, pues la novedad radica en que por ejemplo, un profesional autónomo podría tener un descanso sin necesidad, cerrando el establecimiento y quedando en su casa. Es decir, ahora, para tener esa bonificación, hasta ahora se obligaba a contratar a un trabajador que me sustituyera. Pero ustedes, por la actividad que tienen, siempre tienen que contratar a otra persona, pues tendrían que cerrar la farmacia, por lo cual no tiene mucho sentido. Porque el descanso aquí sí que es incompatible con el trabajo. Bueno, y aquí viene la madre contra bonificación de contratación indefinida del cónyuge con trabajador por cuenta ajena, bonificación de contratación indefinida con familiares
como trabajador por cuenta ajena y también por el control. Pues nos hemos saltado en llamar a la Seguridad Social a ver si nos aclaraba un poquito el tema porque es complejo. Es decir, la contratación de un familiar. Ahora, si son familiares que no conviven con el titular, perfecto. Para eso, nosotros opinamos que para eso está pensada esta norma. Es decir, contratación de familiares como trabajador por cuenta ajena que no convivan con el titular. Si conviven con el titular, lo podemos dar de alta como un trabajador por cuenta ajena sin problema ninguno. El problema viene cuando contratamos a un trabajo, cuando la contratación es a un familiar hasta el segundo grado que conviva con el empresario. Por un lado, la Ley General de la Seguridad Social le dice que no es posible. El Estatuto de los Trabajadores la saca fuera. Entonces, la Ley de la Seguridad Social dice salvo que se pruebe la condición de asalariado. Vamos, si nosotros queremos dar de alta a un cónyuge o a un familiar hasta el segundo grado que conviva con el empresario, excepto hay una excepción de manera menor de 30 años a la la Seguridad Social nos va a decir que lo tenemos que dar de alta como trabajador autónomo, como colaborador familiar. Eso es lo que nos va a decir. Por lo cual es una bonificación que hay que tomarla a día de hoy, porque ya digo que nosotros hemos llamado a tesorería, en este caso a tesorería que es la competente, y no lo tienen nada claro. Es decir, nos dicen que hasta que no haya una norma de desarrollo, a ver cómo pueden, porque yo creo que se han colado, porque hay que sobre el cónyuge, está claro. Porque podemos tener un hijo hasta un hijo y que no conviva, pues perfecto, pero el cónyuge va a ser complicado. El cónyuge que no conviva con nosotros, sí. Con lo cual es un tema bastante complejo y hombre, el hijo menor de 30 años hay un sitio específico para poder contratar a los trabajadores por cuenta ajena a los hijos menores de 30 años menores de 30 años bueno, o incapacitados superiores de esa edad que convivan con el empresario. Perfecto. Es un sitio previsto por la Seguridad Social que cotiza a todas las contingencias, excepto al desempleo y al Fondo de Garantía Salarial, y que no hay ningún problema. Entonces, ese también tendrá bonificación, ¿vale? Pues, una bonificación y contingencias comunes durante 12 meses, pues fenómeno. Pero ya les digo a ustedes que los del cónyuge, a no que nos haga una norma que nos diga precisamente que lo podemos controlar sin ningún problema, porque no lo veo. Bien, es cierto que sí que hay algunas sentencias de los tribunales superiores de justicia en que en algunos casos muy concretos han admitido la contratación de los cónyuges en el régimen general. Yo la está mirando y sobre todo son trabajadores que ya prestaban servicio con anterioridad al matrimonio, luego están casados y han continuado. Y bueno, los tribunales superiores de justicia, bueno, por la oposición de la tesorería, que lo negaba, y al final han tenido que como supuestos bastante especiales, pero que no tiene mucho sentido. Ya digo, el tema de la contratación de los cónyuges y de los familiares de segunda autonomía con el empresario es una asignatura pendiente que tiene la Seguridad Social y que tiene la normativa, que no la tiene nada resuelta. Bien, es cierto que, como saben los fiscalistas, hay gente que tiene como colaborador familiar a estas personas, de alta en el RETA, y se está deduciendo los importes de esa nómina que está pagando. Hacienda nos lo viene admitiendo y la Seguridad Social lo ignora. Que ustedes pagan la Seguridad Social lo ignora. Y así hay mucha gente, pero que ya digo que no es un tema que tengan nada resuelto. Bueno, sí, luego aparte de los requisitos que nos están pidiendo para esas bonificaciones, no haber extinguido contratos y mantener el nivel de empleo. Durante contratos por causas efectivas y disciplinarias en los últimos 12 meses, y luego mantener el nivel de empleo posterior a la contratación sin tener en cuenta las instituciones válidas y procedentes, los estudios procedentes, los contratos, las jubilaciones, etc. Pero el problema está en lo anterior. Otro problemita. Seguimos. Jubilación activa con un trabajador contratado. Pues también nos hemos estado
buscar, en este caso al INSS, para ver cómo vamos a solucionar esto. Dice aquí que se cobrará el 100% de la pensión de la jubilación activa cuando tenemos un trabajador contratado, pero la norma nos dice si el contrato tiene que ser indefinido o temporal, si es a jornada completa o a tiempo parcial, si tiene que ser permanente de empleo o no. No sabemos ahora sí que sabemos algo más, porque esta mañana hemos llamado otra vez. Si afectará a las jubilaciones causadas antes de la entrada en vigor de la nueva ley o será para las que tengan hecho causante posterior a la norma. No lo tengo muy claro, pero parece ser que sí. Parece ser que me han dicho esta mañana que va a haber cualquier tipo de contrato. Y entonces he insistido, pero si es a tiempo parcial, la norma no dice nada. Entonces incluso no lo tienen todavía acordado, pero dice que sí, que en las administraciones del INSS tienen una solicitud de incremento de pensión para que ya estén en jubilación activa, para que puedan aumentar hasta el 100% de la pensión siempre y cuando tengan un trabajador, trabajadores contratados. Con lo cual es una buena noticia. Bueno, recordemos que lo de la jubilación activa se refiere, realmente coloquialmente se llama jubilación activa, pero es jubilación con compatibilidad activa, ¿no? Es para poder acceder a este tipo de prestaciones, la base reguladora tiene que ser el 100%, tiene que ser el 100% en función o bien de los años cotizados o bien o combinando edad de jubilación o años cotizados, tiene que ser el 100% de la base reguladora. Entonces, en esos casos podemos acceder a la jubilación activa y compatibilizarlo con el trabajo. Se considera, la norma que regula esta jubilación activa dice que se considera jubilado a todos los efectos. Esto es importante, enlazando un poquito con el plan de pensiones, porque se podría cobrar el plan de pensión. O sea, un plan de pensiones que tengamos pendiente, que con la jubilación activa pues lo podríamos cobrar. De hecho, se nos dice que se han cobrado varios. Es importante. Y bueno, pues dicho esto, pues pasamos un poquito bueno, voy a dar un apunte un poquito a lo que es la retribución variable. La retribución variable en una oficina de farmacia. Bueno, pues paso al siguiente. Bueno, pues esto es un poquito. Evidentemente la motivación emocional es importante y cada vez más, pues los manuales de psicología que dicen que hay que reconocer los trabajos de los empleados y todas esas cosas, pero los demás se reconoce lo que ve un empleado sin más patente, pues es una más retribución, evidentemente. La más retribución, hoy día todas las empresas la han puesto en marcha, no es nada nuevo. Las grandes empresas todos tienen lo que llaman por diferentes sistemas de combinación, pero lo que hay que tener en cuenta es que cualquier sistema que podamos poner pues tiene que estar claro, porque el trabajador debe saber lo que va a pasar si se dan unos condicionantes. Es decir, nosotros podemos poner la retribución variable puede ir pues por volumen de negocio alcanzado a final de año, pues por número de operaciones de venta, pues por número de recetas mayores de 20 euros, pues para farmacia, algo que el trabajador pueda cuantificar y pueda saber que si da unos condicionantes pues va a recibir esa retribución. Entonces esto enlaza un poquito con el Código Civil. El Código Civil es una norma supletoria en la relación laboral, porque los contratos de trabajo son contratos y al final pues también el Código Civil tiene algo que decir. Hay un artículo muy importante del Código Civil, que es el 256, que dice que la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos establecer un sistema de retribución graciable, es decir, si la empresa quiere, lo da, si no quiere, lo da, porque esto no va a crear ese incentivo para que el trabajador quiera, para que se esfuerce para lograrlo. Esto los bancos están a sus empleados lo tienen más que pillado. Estos sistemas de combinaciones, de
objetivos, de ventas de crédito, lo tienen vamos, dominado. La oficina de farmacia sí que algunos clientes algunos de ustedes lo tienen puesto, lo llaman al final de la historia, apunta, a la mañana o tal, tiene sistemas y realmente funciona. Sobre cómo funciona esto, bueno, en el artículo del Instituto de Trabajo, en el artículo 26.3, dice que no tiene carácter consolidable, salvo acto en contrario de los complementos salariales que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación del resultado de la actividad. Es decir, nosotros podemos establecer un sistema de retribución con validez de un año y al año siguiente pues podemos quitar, en principio lo podemos quitar. Es decir, los trabajadores dicen que no tienen carácter consolidable. Ahora, también es cierto que cambiar de un sistema retributivo, un trabajador que está en una empresa con un sistema retributivo, cambiar el sistema retributivo puede considerarse como una modificación de las condiciones de trabajo. Si yo entro a una empresa y me dicen, mira, te vamos a contratar y tienes tu sueldo de convenio que es inamovible, si no se puede bajar, y luego aparte van a tener un variable, te vamos a sentir en esto y esto, en esto. Ah, pues muy bien, me interesa el trabajo, voy para allá. Entonces, de buena primera dicen la empresa, no, mira, yo te lo voy a quitar porque ya me he cansado y todo. Vale, lo puede quitar. Pues también puede el trabajador decir, bueno, pues usted me está cambiando el sistema retributivo, pues yo puedo pedir la extinción del contrato con derecho a la indemnización. Que es lo que llaman la modificación sustancial de la condición de trabajo. Y es cierto que las indemnizaciones son menores que las de los despidos injustos, o sea, que los despidos disciplinarios simplemente, pero no son indemnizaciones. Luego, un tema importante en cuanto a los variables, que las retribuciones que reciba un trabajador se tendrán en cuenta para calcular las indemnizaciones por despido. Y cuando un trabajador recibe unas retribuciones variables a lo largo del año, en el caso de una extinción de contrato y haya que calcular indemnizaciones, se tendrán en cuenta las de los últimos 12 meses. Bueno, y vamos a hablar también un poquito en cuanto a las retribuciones variables que el Instituto de Trabajo realmente es un despido que se hace poco, que he hecho algunos, es el artículo 54.1e del Estatuto de Trabajo habla de que causa despido como la disminución del rendimiento del trabajo normal pactado, bueno, el rendimiento, no, la disminución del rendimiento es motivo de despido disciplinario. Esto es difícil si no llevamos una herramienta que nos apoye para distinguir qué trabajador se está desmarcando del ritmo normal, pues realmente va a ser muy difícil de demostrar, porque en el procedimiento laboral, en el caso de los despidos, la carga de la prueba en los despidos corresponde a un empresario. Entonces nosotros no podemos decir, oye, pero claro, tenemos que demostrar que ha habido una disminución. Entonces necesitamos una herramienta informática. Entonces ha sido un poquito, bueno, cuando Eurofarma vino un poquito como estaba, pues a mí sí me digo, oye, pues esto puede ser importante para saber qué trabajador funciona, qué trabajador no funciona. Aparte, porque queremos que todo funcione, pero también es un dato a tener en cuenta. Y además, lo explicará mucho mejor que yo, pero bueno, yo creo que es importante el que con una herramienta podamos motivar a todos los trabajadores. Y ya con todo esto, pues dejo la palabra a algunos farmas que nos explicarán un poquito lo que es el cuadro de mandos y todo en su ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, antes de nada, darle las gracias a Oreja, ¿vale? por permitirnos colaborar hoy aquí con vosotros. Y bueno, como más o menos, como han adelantado, lo que vamos a tratar de comentaros es cómo la farmacia debe abrirse hoy en día, o puede abrirse a su digitalización, ¿vale? A utilizar estos nuevos canales y estos nuevos recursos, intentando que sean en beneficio propio, ¿vale? Entonces, bueno, soy Daniel, soy ingeniero, soy MBA por el Instituto de Empresa,
y llevo ya más de 15 años trabajando en el digital business, en el negocio digital, ¿vale? Y más de 4 en el sector de la farmacia, ¿vale? A día de hoy soy el responsable del producto en Evolufarm. Bien, ¿cuál sería el objetivo para mí hoy que os llevéis vosotros? Lo primero es que deis un pasito atrás, abráis un poquito la mente y entendáis cómo estos cambios del consumidor y cómo estos cambios del entorno le pueden afectar a nuestra farmacia. Que entendáis que nuestro negocio puede necesitar adaptarse a estos cambios, ¿bien? Hoy o mañana, eso ya es una decisión que tenéis que tomar vosotros, ¿vale? Y luego, por otro lado, sí que me gustaría también hacer un poco de hincapié en lo último que ha estado comentando Eugenio Calelles, pero extendiéndolo un poco más, en las necesidades de medir en la farmacia, las necesidades cada día más de gestionar que tenéis dentro de la farmacia, ¿vale? De gestionar el negocio. Bien, entonces, vamos a empezar por aquí. Voy a poner un vídeo que tiene algún año, pero que la verdad es que a mí me gusta bastante porque es un reflejo real de lo que está pasando en el mundo de la farmacia hoy. Sí. Bueno, pues yo creo que habéis visto que desde el 2012 esto es un fiel reflejo de la realidad. Ahora ya la gente viene a la farmacia o va al médico habiendo ya bien buscado en Google, ya sabiendo casi lo que le pasa, opinando, diciendo. Y eso lo que nos demuestra es que a día de hoy el consumidor está cambiando, ¿vale? Y nosotros no podemos hacer nada frente a eso. El consumidor cambia y lo único que podemos hacer es adaptarnos a ese cambio. En relación a esto voy a sacar algunos datos para que veamos la importancia de cómo está cambiando el entorno en general del consumidor, el entorno del mercado y cómo está cambiando el entorno dentro de la farmacia. Entonces, por ejemplo, estos, algunos son datos de 2015, 2016 y recientes. ¿Bien? Los españoles nos hemos bajado, ¿vale? Si no recuerdo mal, del 2015, 2,7 millones de aplicaciones al día, ¿vale? 2,7 millones de descargas al día de aplicaciones. La penetración de smartphones, a día de hoy el ratio está por encima del 63% y es la más alta de los principales países de la Unión Europea. Estamos hablando de España. Más del 40% de los usuarios se conecta a través del móvil, ¿vale? Un dato muy interesante es que el índice de mayor penetración de dispositivos móviles está en personas por encima de los 55 años en España. ¿Bien? El crecimiento anual del e-commerce en España seguimos en niveles del 20% aproximadamente. Somos el país que más está creciendo durante los últimos años y vamos a ser el país que más crezca durante los próximos años. ¿Bien? Y hoy en día más del 50% de los españoles ya compran online. ¿Bien? Creo que son datos relevantes que nos muestran cómo está cambiando el entorno.
Ahora si nos enfocamos y nos centramos en la farmacia, ¿vale? Vamos a ver cómo la farmacia se está digitalizando, cómo se está adaptando a este cambio de entorno. En Evolufarma hemos hecho dos informes de la presencia digital de la farmacia en España, uno en el 2014 y otro en el 2016. ¿Vale? Y vemos como desde el 2014 al 2016 ya tenemos más de 3.000 farmacias que tienen algún tipo de presencia online, ¿vale? Con un crecimiento en ese año y medio de un 30%. Si desagregamos y nos vamos a la web, hubo un crecimiento de un 50%. Ya cerca de 3.000 farmacias tienen una web. ¿Bien? Si por ejemplo nos centramos en la parte más de contenidos, hay cerca de 800 farmacias que tienen un blog que supone un crecimiento de más del 80% con respecto a la primera oleada. En cuanto a tienda online, el crecimiento fue de 60, ahora mismo creo que ya estamos por encima de las 650, cuando se hizo el informe 560. En e-commerce de FPs, cuando realizamos el informe, 200 y ahora estamos ya cerca de las 400. ¿Bien? ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Bueno, pues la primera conclusión es que la digitalización está empezando a llegar a la farmacia. Es decir, todavía no se ha dado el salto no hemos pasado la brecha digital. ¿Vale? Estamos diciendo que la farmacia está entrando en el mundo digital, pero apenas un 14%, a fecha de 2016, apenas un 14% de las farmacias tienen presencia digital. ¿Vale? Es uno de los sectores, ¿vale?, más anacrónicos que todavía tenemos en España. Es decir, la presencia es baja, pero ya se está entrando. Y los niveles de crecimiento son muy altos, como hemos visto anteriormente. Pero lo que nos encontramos es que la farmacia está dando ese salto digital, sin embargo, aún no se está adaptando a trabajar esos canales digitales. Una cosa es dar un salto al mundo digital y otra cosa es entender que todos los días debemos de preocuparnos de esos canales digitales. Así, por ejemplo, de estas 3.000 farmacias que representan aproximadamente un 14%, ¿vale?, el 28% no tenía ni siquiera un mail de contacto en la web, ¿vale?, y más del 20% ni siquiera tenían incluido un teléfono fijo de contacto. Algo que yo como usuario considero que debería ser uno de los puntos de entrada, es decir, que menos que vaya a una web de una farmacia y vea un teléfono de contacto de la farmacia. Casi el 80% de las farmacias que tienen una web no presentan un tráfico relevante para Google. Es decir, que buscas en Google y no va a aparecer, ¿vale?, nada más que no en las páginas principales de búsqueda. Durante el periodo en el que hicimos este informe, más de la mitad de las farmacias que tenían Twitter no hicieron ninguna publicación dentro de Twitter. Es decir, esto lo que nos demuestra es que la farmacia dice: sí, voy a abrir un canal, pero luego no lo voy a trabajar. ¿Bien? Esas son cosas que debemos evitar. Otro dato muy relevante es que cerca del 30% de la presencia digital de las farmacias en Facebook está en una situación ilegal. ¿Vale? En Facebook podemos tener páginas personales o páginas de empresa, ¿vale? Y las farmacias desconocen, ¿vale?, ese 30% de farmacias desconocen cómo es. Bien, ¿cómo debería ser, o cómo entiendo yo que debería ser la entrada de una farmacia en el mundo digital? ¿Cuál podría ser una estrategia de entrada en el mundo digital? ¿Vale? Bueno, lo primero es que tenemos que entender el entorno donde estamos, ¿vale? Vamos a entrar en el mundo digital, es un mercado hipercompetitivo, ¿vale?, un entorno hipercompetitivo. Sin embargo, la farmacia es un entorno regulado, es una situación que no suele ser habitual en el resto de sectores, ¿vale? Entonces hay que entender esa. Bien. Bueno, una estrategia, ¿vale?, sin olvidarnos nunca de lo que es la marca de la farmacia, sin perder la perspectiva de que la farmacia es un negocio físico, ¿vale? ¿Qué estrategias o qué saltos podría dar? Bueno, pues lo primero y antes de nada, ¿vale?, un salto que casi todavía no es digital, y es la fidelización. Entendemos que cualquier farmacia tiene unos clientes repetitivos, ¿vale?, que se deben tener finalizados.
Vosotros cuando estáis en el punto de venta normalmente conocéis pues casi a todos los clientes que entran. El hecho de que yo los conozca en el mostrador no significa que yo no tenga sus datos para luego poder actuar con ellos. Es fundamental que yo guarde los datos de mis clientes, de mis pacientes, ¿vale? Entonces, debo tener sus datos de contacto y sus datos sociodemográficos, ¿vale? Lo bueno además es que los sistemas de gestión que tenéis nos van a permitir que crucemos las ventas, ¿vale?, con esos datos de contacto, con esos datos de los pacientes. Eso significa que vamos a tener datos de contacto, datos sociodemográficos y datos de consumo. ¿Bien? ¿Y para qué quiero toda esa información? Pues toda esa información, para lo que me va a servir es para comunicarme con él. El cliente de la farmacia no está siempre y no va todos los días a la farmacia, ¿vale? Aunque sí tiene una rotación interesante, pero no va todos los días a la farmacia. El hecho de que yo tenga sus datos me va a permitir ponerme en contacto con él. Contacto con él por varios canales distintos, es decir, que voy a ser capaz de comunicarme con mi cliente no solo cuando está en el punto de venta, ¿vale?, no solo cuando viene al mostrador, sino cuando no está en la farmacia. Así, por ejemplo, voy a poder comunicarme con él por email, me voy a poder comunicar con él por SMS, voy a poder comunicar con él por carta tradicional, o si tengo una aplicación móvil, por aplicación móvil. Es decir, que tengo múltiples canales con los que comunicarme con él siempre y cuando tenga sus datos de contacto, ¿vale? Bien, todos estos datos además me van a permitir hacer segmentaciones. ¿Qué significa esto? Pues que no es lo mismo que yo comunique una información sanitaria, por ejemplo, una promoción o lo que sea, a todos los clientes de mi farmacia, que hacer comunicaciones dirigidas. Si yo hago una comunicación sobre un servicio de nutrición a las personas susceptibles de consumir nutrición, mi comunicación va a ser mucho más efectiva, ¿vale? Si yo hago una comunicación de una nueva marca de dermocosmética a las clientas que compran dermocosmética en mi farmacia, mi comunicación va a ser mucho más efectiva, ¿vale? La imagen de marca, además de la farmacia, se va a ver reforzada y demás. Por otro lado, además de poder hacer comunicaciones masivas o a segmentos de mis clientes, también voy a poder hacer comunicaciones unipersonales, ¿vale?, unívocas, es decir, hacer recordatorios o comunicaciones a una única persona en función de algo que pase en mi farmacia, ¿vale? Por ejemplo, si una persona tiene niños pequeños, puedo recordarle las fechas de vacunación de sus hijos. O sea, son comunicaciones personales. ¿Bien? O sea, que fijaos todo el abanico de comunicación, todo el abanico de discurso que puedo tener con mi cliente, ¿vale? Bien. Otra pata de la estrategia que puedo tener con mi cliente, con mi farmacia, ¿vale?, es una web. Tenemos que entender que el cliente o el paciente no solo quiere o puede querer recibir información mía, sino él en algún momento puede necesitar información. Es la diferencia entre el push y el pull de información. Es decir, una cosa es que yo le mando información, yo como farmacia le mando información al cliente cuando yo quiero, y otra cosa es que el cliente demanda información cuando él quiere. El hecho de tener una web, por ejemplo, ¿vale?, es un recurso para que el cliente o el paciente acceda ahí a conocerme o a ver mis datos de contacto, a recordar, ¿vale?, algo sobre mi farmacia. Además, cuando el cliente está en el mostrador, el momento de venta suelen ser momentos muy cortos, que se mide en 1 o 2 minutos como mucho, ¿vale? En ese tiempo, lo único que voy a hacer es dispensar y asesorar, pero no voy a ser capaz de explicar todo lo que es mi farmacia. No voy a poder hablar de mis servicios, no voy a poder hablar de mis eventos, ¿vale? No voy a poder hablar del valor añadido que mi farmacia le puede dar al paciente. El hecho de tener una puerta hacia afuera donde ese cliente o paciente pueda consultar y pueda ver lo que hago, ¿vale?, es esa información, ¿vale?, esa web. Y luego, por último, una cuarta estrategia es acceder a las redes sociales, ¿vale? Las redes sociales, bueno, son unos canales un poco peculiares donde
hay mucha información con poco valor, pero donde puede haber, ¿vale? Donde puede haber partes que se pueda aportar valor. Bien, las redes sociales para la farmacia puede servirnos para comunicar información sociosanitaria, para hacer comunicaciones igual sobre eventos, sobre servicios a nuestros clientes, pacientes, ¿vale? Comunicar, incluso dependiendo de la comunidad y demás, comunicar promociones y demás. Fijaos que estamos hablando de 4 patas de una estrategia. Una farmacia no tiene por qué acceder a las 4 patas de una sola vez, ¿vale? Es decir, dar el salto de esta brecha digital no es fácil, ¿vale? Y tampoco hay que hacer las cosas a lo grande, es decir, las cosas bien hechas y pasito a pasito, ¿vale? Entiendo yo que es como mejor se pueden hacer. El sector está cambiando, ¿vale? Y al final, dentro de unos cuantos años, todas las farmacias habrán entrado y habrán dado el salto digital. ¿Cómo y cuándo? Ya es una decisión de cada farmacia. Bien. Vamos a pasar un poco a la parte de gestión. ¿Vale? Me gustaría que entendierais la importancia dentro de la gestión, ya muchos lo sabréis, ¿vale? de las medicinas. ¿Vale? Es fundamental a la hora de gestionar un negocio, además un negocio en un sector ahora tan convulso como el vuestro, de las medidas. ¿Vale? Es decir, tenemos que medir, tenemos que conocer cuáles son las medidas de nuestra farmacia, ¿vale? Tenemos que saber comparar esas medidas, tenemos que entender qué importancia tiene el que varíe una medida. No todo se mide nada más que en ventas, ¿vale? Hay muchas otras medidas, como bien sabéis, venta, margen, stock, ¿vale? Todas esas combinaciones de medidas lo que tienen que hacer es ayudarnos a gestionar la farmacia. Entonces, tenemos que conocer nuestra farmacia y en función de estas medidas o estos KPIs, como se llaman, aprender a gestionar y a mejorar, ¿vale? nuestro negocio. Bien, entonces, dentro de estos KPIs, os voy a enseñar una herramienta que nosotros tenemos de gestión que lo que hace es presentar un pequeño dashboard que se llama unos pequeños semáforos o un pequeño cuadro de mando con diferentes KPIs de la farmacia, ¿vale? En este caso, ahora os voy a enseñar la herramienta, vamos a ver un cuadro de mando con distintos KPIs de ventas, de stock, de marketing y de productividad de empleados. El hecho de que yo tenga unos KPIs, y voy a ir poniendo la herramienta. Vale, aquí estamos viendo, por ejemplo, un pequeño cuadro de mando, la entrada del cuadro de mando de una farmacia. Es una farmacia ficticia, ¿eh? Lo digo porque luego la buscaréis, hay muchas farmacias en el año, pero esta es de mentira. ¿Vale? Bien. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo en este cuadro de mando es algo con lo que nosotros, de un solo vistazo, podemos ver cómo está evolucionando nuestra farmacia. Por ejemplo, dentro del apartado de las ventas, vemos que tenemos unas ventas de 86.000 euros, en este caso, hemos crecido un 15,25% frente al mismo mes del año anterior. Bien, vemos el número de operaciones, cuál es el mix de ventas, es decir, qué porcentaje de parafarmacia tenemos, vemos el ticket medio, unidades por ticket y el precio por artículo. Bien, si yo me ciño nada más que a ver un valor, como es el de ventas, digo, he crecido un 15% en ventas, es un dato maravilloso, ¿vale? Pero no debemos quedarnos solo ahí, sino lo que tenemos que hacer es ver un poco más la combinación de KPIs, ¿vale? ¿Qué produce? Es decir, he crecido un 15%, pero ¿por qué? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Vale? En este caso, por ejemplo, podemos ver que hemos crecido un 15%, ¿vale? Y encima decreciendo, ¿vale? Nuestro mix de ventas de parafarmacia, ¿vale? Aquí somos nosotros y nada más que vosotros, los farmacéuticos, los que tenéis que saber dónde tenéis más margen, si en la parafarmacia, si en las especialidades. Si crezco en parafarmacia, ¿es mejor para mí o es mejor crecer
o es mejor crecer en especialidades, ¿vale? ¿Cuál es la evolución de mis unidades por ticket? ¿Cuál es la evolución de mi ticket medio? Si entramos un poco en detalle, ¿vale? Aquí en esta evolución de ventas, lo que vamos a ver es cómo evolucionan las ventas mes por mes, variaciones con respecto al año anterior, e incluso nos va a dar datos de cuál es mi variación media y la variación media del resto de farmacias. Por ejemplo, aquí estaríamos viendo que en marzo, mientras yo he crecido un 8%, el resto de farmacias ha crecido un 1%. Esta información la puedo ver de ventas totales o desagregada por especialidades y por parafarmacia. Puedo hacer, además, comparativas y puedo ver cómo evoluciona. Por ejemplo, aquí, en esta farmacia, podemos ver que la tendencia de ventas, pese a la estacionalidad, a los cambios de estaciones, es creciente, ¿vale? Y principalmente, o así a simple vista, lo que entiendo es que mi evolución de ventas es creciente, pero lo que está funcionando mejor es mi ticket medio, ¿vale? Lo que parece que más se está incrementando es mi ticket medio, porque en operaciones, como vemos la raya roja, más o menos está plana. Es decir, que yo así a simple vista podría pensar que esta farmacia está trabajando bien, está creciendo en ventas, pero lo está basando en el ticket medio, es decir, está incrementando el valor de cada ticket. Una de dos, o porque está incluyendo más en cada ticket, o por más productos, o porque está aumentando el valor de los productos del ticket. Es decir, que se están trabajando bien las ventas en esa farmacia, ¿vale? Porque tengo más o menos el mismo número de operaciones, pero estoy creciendo en valor, ¿vale? Además de poder ver las ventas desglosadas, pues también lo puedo ver según cuál es la evolución en ventas, ¿vale? Para las categorías, para las familias y subfamilias dentro de la farmacia. Es decir, que así puedo analizar cómo funciona cada una de las familias de mi farmacia. Bien, además de los KPIs de ventas, tenemos KPIs de stock, es decir, cómo evoluciona el stock. Algo que muchas veces la farmacia tiende a olvidar es la gestión del stock. Al final el inventario es dinero, ¿vale? Y es dinero que puedo tener paralizado o no paralizado, ¿vale? El dinero que puedo tener ocupado en la farmacia o lo puedo tener en la cuenta con posibilidades de hacer muchas más cosas, ¿vale? Además de la gestión de caducidades y demás, ¿vale? Es decir, que una gestión óptima del stock, ¿vale?, me va a hacer ganar dinero. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es presentar unas tablas de cómo evoluciona mi stock, ¿vale? El valor total de mi stock, cómo ha variado con respecto al mes anterior, qué cobertura tengo, es decir, para cuántos meses tengo stock, qué valor de baja rotación tengo de stock, ¿vale? Los productos de baja rotación son productos de los que tengo para consumir durante más de 6 meses, ¿vale? Entonces, cuanto menor sea el valor de mi stock, mejor, ¿vale? Cuanto menor sea mi stock de baja rotación, mejor. Pues así podemos ver cómo evoluciona para especialidades, ¿vale? Y en total, para especialidades y para la farmacia. Bien. Luego aquí, por ejemplo, y algo que nosotros consideramos muy importante es la gestión de los productos de baja rotación. Es decir, si yo tengo productos en mi stock para más de 6 meses, significa que estoy haciendo una gestión ineficiente de mi stock. Es decir, que tengo dinero ahí parado, sin hacer nada, ¿vale? Y estoy perdiendo valor en mi negocio. Vamos a mirar, por ejemplo, esta farmacia, que no tiene una mala, los datos son reales, ¿vale? Pero está cambiado todo. Está cambiado toda la información. Por ejemplo, voy a ordenar este listado. Estos son los productos que tengo de baja rotación en mi farmacia. Como podéis ver, ¿vale? Si no lo veis, os lo voy diciendo, pues estáis atrás si no lo veis. Pero tengo aquí, por ejemplo, 3 productos de los que tengo, según los datos de mi consumo, para más de 135 meses. ¿Cuánto tiempo es eso? Son muchos años, ¿no? ¿Vale? Pues tengo ahí un stock paralizado que no me sirve. Un dinero parado, ¿vale? Incluso a lo mejor luego lo tengo que tirar. Bien. Fijaos que debo tener
más de 20 productos de mi stock, de los que tengo para más de 50 meses. ¿Vale? Eso es dinero paralizado y dinero tirado. Con una herramienta de este tipo, lo que yo puedo hacer es sacar esto cuanto antes, ¿vale? Puedo utilizar el marketing y los datos de contacto de mis clientes para sacar ese stock cuanto antes, puedo hacer promociones en la farmacia para quitarme todo eso, ¿vale? Fijaos que si lo ordeno así, ¿vale? Lo ordeno por valor, vemos que solo en los 4 o 5 primeros productos tengo más de 3.000 euros de stock de alta rotación, de baja rotación. Es decir, que nada más con 5 o 6 productos, gestionando esos 5 o 6 productos bien gestionados, podría reducir mi inventario en más de 3.000 euros. Es un 5% del stock del stock. Fijaos la importancia, ¿vale?, de tener una herramienta con unos buenos KPIs, ¿vale? No solo tenerla, sino luego estudiarla un poquito, ¿vale? Además, en este caso tenemos información y KPIs sobre clientes, y ya lo empiezo a bajar un poco con el tema de los variables que comentaba Jorge. Para mí, para vuestro negocio, como para casi todos, el cliente es el mayor valor. Cuantos más clientes tengáis, mejor, y cuanta más calidad tengan esos clientes, mejor. Es decir, que si yo tengo 1000 clientes en vez de 100 clientes, ¿vale?, la probabilidad de que si hago mi trabajo gane mucho más, facture mucho más, es más alta, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí en este cuadro puedo ver cómo evoluciona mi número de clientes, ¿vale?, enlazándolo con el tema de variables, como comentaba Eugenio, ¿vale? Mi personal, tanto yo como mi personal, ¿vale?, podría tener parte del variable en función del número de clientes que registre nuevos durante cada trimestre, por ejemplo, ¿no? Así, estoy pagando un variable, pero me estoy asegurando el crecer el número de clientes. Además, me da información de la calidad de la base de datos. Es decir, no solo tener el nombre del cliente, sino tener sus datos de contacto, como os decía antes, para poder comunicar, ¿vale? Bueno, aquí más información sobre el número de campañas que hago y todas esas cosas. Y vamos a ver por último el último bloque de KPIs, que es la productividad. ¿Bien? Vemos, por ejemplo, en esta farmacia, vamos a comparar a estas dos personas, ¿vale?, a Elena y a Patricia. Fijaos que tengo una línea que son las ventas medias de la farmacia, y tengo a una persona que vende mucho más que la otra, estando las dos a jornada completa, ¿vale? Eso ya me puede dar una pista de la productividad de cada empleado. ¿Bien? Si yo reviso el ticket medio y me centro en estas dos personas, veo que además de que esta persona vende mucho más, su ticket medio está muy por encima, el de Elena está muy por encima del de Patricia, ¿vale? Fijaos que el número de unidades por ticket es un poquito más alto el de Elena, pero es casi igual, ¿vale? Eso ya me está dando algunas pistas de que la productividad de Elena es mucho más alta que la de Patricia, ¿vale? Esto me va a ayudar a establecer estos sistemas de variable, ¿vale?, para retribuir a mis empleados. Es decir, si tengo una persona mucho más motivada, que me está haciendo un ticket medio muchísimo más alto, me está haciendo más ventas, esa persona tiene mucho más valor para mí que la otra persona, ¿vale? De hecho, voy a intentar coger a la otra persona y que aprenda de esta, ¿vale? Los sistemas de variable le tienen que ayudar a aumentar mi productividad. Puedo aquí, por ejemplo, analizar ya en detalle cada uno de los datos de los empleados: operaciones, ventas, unidades por ticket medio, ¿vale?, comparativa con la media de la farmacia, ¿vale?, comparativas con otros empleados. Es decir, este tipo de herramientas lo que me van a ayudar es a aumentar la productividad de mis empleados y, por lo tanto, aumentar mi beneficio, ¿vale? Entonces, básicamente, esto es lo que os quería enseñar
de la herramienta de Capex, ¿vale? Que entendáis que la digitalización y la tecnología está, por un lado, para el cliente, pero por otro lado, para la gestión de la farmacia, ¿vale? Es decir, que no siempre la tecnología y la digitalización es de cara al cliente, sino que también nos puede ayudar en la gestión de nuestro propio negocio, ¿vale? Si queréis hacer ahora una pregunta de esa ha sido mucha información y si nos invitamos a un café y lo expliquéis un poco. Yo quería decir una cosa. Si yo quiero un negocio, no pongo una formación. Es una cuestión profesional. Entonces, ¿vamos a lo profesional o vamos a ganar dinero? Y no se puede ir a las dos cosas, pero... No, porque si yo tengo un cliente, le tengo por cliente, no porque me dé dinero. Sí, pero... Porque soy una viejita que no tiene ni los platos. Sí, pero si tienes una farmacia y no ganas dinero, la cierras. No por la mierda. Pero lo que no hago es transformar la farmacia en un negocio. A costa de mis clientes. Yo creo que aquí Es una opinión, por supuesto. Yo lo único que tengo es cómo solucionar mi principal problema. ¿Cómo van a conseguir que el día tenga 30 horas en vez de 24? Porque ese es mi principal problema. Sí, ese también es nuestro, no solo de la farmacia. O meto con una persona, un empleado más, o le digo que es Sí, también hay, o sea, no solo eso, sino que además de que pueda haber, que yo pueda coger recursos para hacer esto, una persona, medio recurso, lo que sea, sino también hay empresas que te ayudan, pero lo que es inevitable es que aunque tengas empresas que te ayudan y eso, es que tú le tienes que dedicar atención, porque al final, aunque tú tengas una empresa que te ayude, pero la farmacia es tuya y al final quien está detrás y quien comunica eres tú. La empresa va a hacer un poco lo que tú indiques, que la farmacia es tuya. La atención es igual tiempo. Cojáis nuevos que sean gente de la que llaman la generación Z, que lo tengo en una charla, gente que está terminando ahora mismo las carreras con 25 años, son nativos digitales y tienen un concepto muy diferente, lo tienen interiorizado y tienen sus vidas. Y cuando se le hace la entrevista se le pregunta, ¿tienes perfil en Facebook? ¿Tienes perfil en Twitter? ¿Sabes manejar el blog? Y si no, fuera, porque es que es lo que necesitáis. Y punto, porque si el propio dueño de la farmacia no está por hacerlo, tiene que gustarte, o sea, lo digo en primera persona, la tecnología del despacho la llevo yo, que me gusta muchísimo, y no soy generación Z, pero le dedico muchísimo tiempo, obviamente asesorada de expertos por fuera. Entonces es la única forma de que funcione, y aún así es como el mar, tirar las redes y los peces, porque sabe cuándo van a venir, pero el no estar hoy en día en un negocio de internet genera desconfianza. Eso es así. Y perdona, yo quería preguntar algo más sobre esto, o sea, que no hay ahora habrá que pasar más, que alguien llamado a una farmacia y le han preguntado si quiere digamos que ellos le dan los productos, la farmacia le da los productos a Amazon y Amazon los distribuye. Las farmacias han dicho que de momento mucho que no, pero yo no creo que la única cadena de farmacias que está metida es Trello. Y además hablaremos más precisamente Daniela, le había contado ahora el farmacéutico, Daniel que ha contestado y yo creo que saber si debo ya. Sí, o sea, de hecho, vamos a ver, por hablar un poco en lo de Amazon, yo os cuento un poco. Ahora mismo en España, Amazon está distribuyendo, creo que son cerca de 300.000 referencias para farmacia, de venta libre, ¿vale? De para farmacia. Dentro de esas 300.000 tienen un apartado que se llama medicamentos y remedios, ¿vale? Que tiene unos 25.000, entre 22.000 y 25.000 aproximadamente. Vale. De esas 300.000 referencias dentro de esta tienda de salud, de Health and Beauty, de Amazon, 200.000 referencias son propias de Amazon. Y 100.000 son referencias vendidas por farmacias o empresas dentro del marketplace de Amazon. ¿Vale? Ahora mismo hay, creo que son entre 20 y 30 farmacias vendiendo en Amazon. Con una lucha de precios, con una guerra de precios que también hay que tener. Hay otras sí. La mayoría de los productos, aunque haya 20 o 30 farmacias, la mayoría de los productos son de 2 o 3, entre ellas 3.
¿vale? Pero la mayoría de los productos son entre 2 o 3. ¿Cómo va a ser el futuro? Pues, vamos a ver, hace 2 años, en unas conferencias yo dije que Amazon, no sé si tenía 1000 referencias de parafarmacia, 1000 y pico, hace 3 años. Y yo dije, dentro de unos años vamos a tener más de 200.000 referencias en las tiendas, en la tienda de Amazon. Y así ha sido. Y en el propio artículo decía, dentro de 4 o 5 años va a haber 900.000, 1 millón, aproximadamente cerca del 1.000.000 de referencias en Amazon España, relativas a health and beauty, a parafarmacia, ¿vale? Es decir, que lo que va a hacer esto es crecer y crecer, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Amazon, queramos o no queramos, como el consumidor está ahí y va a crecer. Entonces, la cuestión es si va a vender. Para mí la única duda es si va a vender medicamentos o no. No puede vender medicamentos, ¿vale? No puede, de momento no puede, ¿vale? Pero es que ese no es el problema. Que venda medicamentos sin receta, desde mi punto de vista, no es el gran problema, porque al final el medicamento es algo, creo yo, muy de acceso rápido en este momento y paso por la farmacia. Realmente, desde mi punto de vista, la mayor preocupación para las farmacias deberían ser esas 900.000 referencias de parafarmacia que Amazon va a vender. 900.000. Ahora en Reino Unido creo que están ya en 1 millón. Entonces, eso, queráis o no, eso va a existir y eso está ahí. Luchar contra eso, la verdad, yo lo veo difícil, ¿vale? ¿Cómo creo yo que se puede luchar contra eso? Pues, sinceramente, servicio y servicio. En la tienda física, un buen apoyo online, ¿vale? Un apoyo que a lo mejor no tiene que estar en la venta online, pero un buen apoyo online, buen marketing, unas buenas redes sociales, una web tal, intentar atar a mi cliente todo lo que pueda y todo lo que pueda. ¿Para qué? Pues para que me considere su super experto en vez de irse a Amazon a comprar. O sea que al final buena parte de la lucha va a estar en el servicio, y el servicio apoyándolo todo lo que pueda y por todos los medios. Para instalar todo. No sé, pero este señor ha dicho con muy buen sentido que el problema no es esto. El problema es el día a día que hay que interactuar. A eso hay las empresas ahí te pueden ayudar, ¿vale? Es decir, pero que te ayuden no significa que te lo hagan todo. Me explico. La farmacia es tuya y la empresa, como haga todo, es que se va a inventar las cosas. O sea, al final estáis vosotros y vosotros tenéis que decir. Yo no pretendo que la empresa lo haga todo, si lo que te digo es que cuánta gente hace falta en una farmacia, como ha dicho una señora de atrás, para emplearte, o sea, dedicar tiempo de tu día a día de la farmacia para. No, pues tampoco. Eso tenerlo totalmente al día. Tampoco, o sea, no tienes que tener una persona dedicada a eso, para nada. Totalmente de acuerdo. Hay que tener gente preparada para eso. Pues tú le dices la estrategia. Exactamente. Totalmente. Ya que tienes gente preparada que es de otra generación ya. ¿Más preguntas que no tenía? Bueno, fijaos que estoy ahora mismo, tengo activo el mes diciembre de 2016, ¿vale? Entonces, he cogido diciembre para que se vean los dos años enteros. Aquí, por ejemplo, estoy viendo las ventas de 2015 y las ventas de 2016. Por ejemplo, en el mes de mayo he incrementado un 4,43% mis ventas con respecto a mayo del año anterior. ¿Vale? O sea que si puedo, normalmente aquí los datos se muestran año natural anterior completo y año presente hasta la fecha. ¿Vale? Por ahí había una pregunta. Sí.
ahí yo, la verdad es que no estoy demasiado puesto. No puedo dar una opinión. No puedo dar. Sé que hay iniciativas, sé que, pero no estoy eso. La verdad es que lo siento, pero no me puedo. Se supone que al final es el volver otra vez a unirnos. Entonces, ya de una vez. Pero se supone que se trata de que volvamos a ser un colectivo unido, no lo que hemos acabado siendo, que está cada uno por nuestro lado. Y entonces, bueno, ser una forma de confrontarnos precisamente a eso, porque el mayor problema que se supone que inicialmente pensaríamos como una forma de ayudarnos entre nosotros a ofertarle al cliente que llega a nuestras farmacias el que tenga acceso y dónde exactamente a algo que nosotros no tenemos. Sí, es un poco lo que está ofreciendo Alefarma, sin duda parte, es noticia que ha salido en el global esta semana. Sí, es un poco eso, es como unirse entre varias farmacias y generarse un grupo de compras de manera que si tú vas a la farmacia y les pides el producto que no lo tienen, los que pertenecen a la misma red, entonces la farmacia en ese momento con la marcha le dice, oye, yo no tengo esto, te mando a este otro. Y además tú le dices, la farmacia tiene el precio también. Sí, le vas, justo estás a lo mejor en la calle Legalitos y de al lado la calle no sé qué, que lo tiene. Le mandas a uno completo que pertenece al precio. Es como que estás conectado en una especie de. Está muy en pañales. Sí, porque además yo creo que. El precio y el sitio donde está. Luego es que tiene que ser. Ese tipo de cosas tienen que ser ambiciosas. Es decir, o sea, no puede ser para 2 o 3 casos de usuario. Es decir, para cuando me falte un medicamento o para cuando tenga que hacer una fórmula que no las hago. Eso es para casos excepcionales. Tiene que ser. Yo, fíjate, más que eso, ¿sabes lo que veo? La única cosa buena que veo. Precisamente lo que tú comentabas del millón de referencias diferentes que puede llegar a tener. Yo tengo claro que ninguno de nosotros tenemos capacidad de tener ese millón de referencias, pero entre todos sí. Entonces, siempre, es decir, el darle la oportunidad al que viene a preguntar, de que no tenga que pedirlo a Amazon, sino que en la zona que él quiera, que no necesariamente tiene que ser a la vuelta, es decir, simplemente puede ser alguien que es que vive en otra provincia y tú dices, mira, en tu provincia o en tu ciudad, en tal sitio lo tienes, y además si vas a por ello lo tienes reservado a tu nombre, a lo mejor puede ser una solución. O sea, es algo, le cortas la iniciativa de que lo pida por Amazon y lo tenga. De todas maneras, eso requiere mucha unión y mucha fuerza. Algo que en nuestro sector por eso te estaba diciendo. no es fácil. Desde el punto de vista teórico está bien, yo la noticia la he leído en todos los medios, pero sí. Y Luis, que yo soy el CEO de Alefarma, por lo que comentas, el problema que hay es que por un lado del sector todos queremos unión, pero luego no lo hacemos. Os pongo por ejemplo el caso porque al final fue Cofales con Alefarma. Siempre que haya gente que esté dispuesta a vender con muy poco margen, cualquier iniciativa global va a fracasar. Es la única forma de competir con esto, lo ha hecho Artesani muy bien. Yo voy a llegar con la señora que decía del tema del cliente o del paciente, dando servicio. La única forma que puedes competir contra un precio es que el cliente te considere como un experto, que sepa que cualquier problema que tiene, se lo des y le soluciones las cosas. Hoy en día que alguien me das por un medicamento a tu oficina de farmacia y no lo tengas, y no se lo puedes poner por la tarde, ¿cuántas veces te pasa que no lo tienes por la tarde a través del mayorista? ¿Cuántos son los productos que les hace falta? Y eso es muy fácil. Con una herramienta de estas, simplemente porque se puede mirar quién lo tiene. Y tú se lo podrías. Yo no diría, yo por ejemplo, yo no haría de mandárselo a otra farmacia, salvo que estés agrupado de farmacias. Por ejemplo, mándaselo tú. Y diría que no lo tienes y solo mandas tú. También tienes que tener en cuenta, que no siempre el paciente. El problema es que estamos viviendo. Dentro del cambio que estamos viviendo, yo creo que uno de los cambios más importantes es el de la inmediatez. Todo el mundo quiere todo. Ya.
O sea, no se espera a la tarde, es de paso, no vivo en esa zona, no sé qué, es ya. Y si no es ya, no lo quiero. Y entonces sí que me dirijo a Internet. Y luego hay otra cosa que para mí es todavía muchísimo más preocupante. Y es que nos estamos inflando a dar consejo, a dar servicio, a enseñarle al paciente lo que tiene que hacer. Y el colmo es que cuando has acabado te dice: ah, vale, gracias, pero ahora me voy al Mercadona o a quien sea, o sea, me vengo al Mercadona que a la farmacia de 10 metros, porque es que lo tiene 5 céntimos más barato. Pero además es que estamos hablando de cantidades ridículas, o sea, 5 céntimos, 2 céntimos. Y es que tú dices: bueno, ¿yo soy el tonto de la feria o qué? En Estados Unidos lleva pasando mucho más tiempo que aquí. Y por ejemplo en algunas tiendas de zapatos o de ropa, porque eso es un drama en la ropa, porque aquí por lo menos tenéis un componente que es sanitario. En la ropa, en los zapatos, marca New Balance, talla 42, en cuanto vea que están puestos, para que no la comparen con inglés, si lo puedo comprar a un 40% de más en internet. Lo que por ejemplo están haciendo en Estados Unidos es no te permite sacar fotos solo entre las tiendas. Para probarte la ropa te cobran, te lo descuentan de lo que te lleves, pero oye, si luego no te llevas nada, has pagado por probar. Y dices: ¿y por qué hacen eso? Es que es un drama. Pues, pero claro, pero fíjate si tenemos poca unidad para otras cosas. O sea, vamos a tener unidad. A ver, es que todavía existe lo que no cobran por la tensión o por el peso. A ver si les traen no necesitan más. O sea, es que sí, pero estamos ante una. Pero eso es así. Eso es así. O sea, que nos quejemos o no nos quejemos, o queramos o no queramos, eso es así. Y por eso te estaba pidiendo. Eso es así. Entonces, lo único es, evidentemente, de 10, 4 se me van a ir por 5 céntimos. Pero lo que tengo que conseguir es que el que me compre a mí, que no se vaya ni por un euro más. Eso es lo que tengo que conseguir. ¿Eso cómo es? Servicio. ¿Y cómo? Pues cuando vuelva a acordarme de lo que compró. Y eso no solo se hace aquí. Hay herramientas que me tienen que ayudar a eso. Acordarme de lo que compró, preguntarle por lo que compró, qué tal te ha ido, qué tal no te ha ido, por qué no pasamos a esto. Eso no lo va a hacer ni Amazon ni nadie, ni Mercadona. Ni Amazon ni Mercadona. Y solo cuando el cliente, el paciente, detecte ahí un valor extra, es cuando va a estar dispuesto a repetir. Y a repetir pagando un poquitín más. Pero pues, volvemos al principio de la relación personal, es muy importante. La relación con el cliente, sí. La relación personal. No, pero personal no es solo cara a cara. La relación con el cliente. Y la relación con un cliente tiene que ser, en gran parte, de cara a cara, pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de nuestro cliente, acordarnos del cliente solo cuando te vas a dar cuenta.